Buenos días a todos, bienvenidos a esta reunión, muchas gracias por asistir. Disculpad el retraso, hemos tenido una reunión del Grupo Técnico de Comunicación y nos hemos retrasado un poquito. Ahora mismo lo que vamos a dar paso al webinario y sin más y para no retrasarnos, os dejo con Miguel que va a introduciros en la sesión. Pues muchísimas gracias a todos y como decíamos vamos a intentar ser lo más práctico. Esta sesión que vamos a hacer, lo que vamos a ver es algo que ya hemos incluso hablado en la propia en la asamblea de la Asociación Española del Aluminio, que era el valor que queríamos ver y constatar del aluminio desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también ligado al negocio, a nuestro negocio y a nuestra actividad, digamos con los pies en la tierra. Lo que hoy os trasladamos, que va a haber dos partes, una que os vamos a presentar los dos documentos que hemos elaborado, el original o la idea original, pero que ha ido derivando y creemos que para muy bien, estamos muy satisfechos, es lo que era el relato, lo que llamábamos los argumentos que tenemos para verificar que la sostenibilidad encaja perfectamente con nuestro sector, pero hemos hecho una evolución que nos ha parecido muy correcta y ahora queríamos tener una visión técnica casi de uso interno, pues para poder validar que las afirmaciones que hacíamos se correspondían con datos ciertos, con realidad, ¿no? Y ha ido cogiendo más fuerza, digamos, este documento hasta el punto que hemos decidido que ya no tenemos uno, sino que tenemos dos. El relato es uno, pero tenemos otro que creemos, y aquí queda a vuestro criterio la valoración, podéis entrar en el link que es temporal, porque luego ya estará en la página web de la asociación, y los que están aquí presentes pues van a poder también descargarlo a través de un código QR que tiene, sobre todo para verlo, pero de cualquier forma lo vamos a, si nos funciona la tecnología bien, como si parece, pues lo vamos a poder ver a priori en la pantalla. Entonces tenemos esos dos documentos, el técnico, que creemos que además avala, y eso también es una cuestión de rigor, de seriedad, o sea, no son afirmaciones vacías, digamos, que pudiéramos hacer, sino que hay un... Y luego entraremos en ello, porque realmente ha sido tan avanzado con los datos de última hora, de últimos estudios, que también era difícil el aglutinar todo ello. Aunque luego lo hablaremos, pues Gonzalo ha sido aquí el embudo en el buen sentido, ¿no? de permitir o de facilitar esa búsqueda de información nacional, europea, en distintos sectores. Sí, hemos leído muchas fuentes y hemos encontrado pues, una inmensa cantidad de documentación acerca de la sostenibilidad del aluminio. Muchas veces el problema es que ahora tenemos demasiada información como en muchos ámbitos, ¿no? Pero bueno, el trabajo de Belief ha sido pues, seleccionar esto, ordenarlo y hacer ese documento técnico que yo creo que puede servir de apoyo porque hay muchísimo contenido relacionado con sostenibilidad en el aluminio. Entonces, si os parece... una primera reflexión de acercamiento. Vamos a estar, Ana Belén, que está a mi derecha, a la izquierda de vuestras pantallas, lo que estáis viéndolo, que es también socia directora de Belief y que es quien ha liderado la elaboración del documento técnico. Y yo, que soy también socio director y que me encargaba a priori más de ese relato. Nosotros, como visión interna, que siempre es importante, estamos muy satisfechos. El trabajo lo valoraréis vosotros al verlo, pero estamos satisfechos porque la afirmación de si es un buen material el aluminio desde el punto de vista de la sostenibilidad, la respuesta es sí con mayúsculas. Esto sí a priori. Hay otros materiales que tienen que tener, por ejemplo, todos los polímeros, en el sector que sea, pues tienen que ir investigando, desarrollando, desde un punto de vista que también queremos trasladaros, que nos parece que es una de la esencia de lo que vamos a ver, que es el ciclo de vida de un producto. Es muy fácil en cualquier producto, incluso es una trampa muchas veces, que uno habla del final de ese producto, pero no habla del origen, de dónde viene el material, o habla de partes, pero luego la gestión de los residuos parece que es una cuestión de todo. El ciclo de vida es, como se dice a veces, desde la cuna hasta la tumba, y en este caso es una tumba reciclable. El aluminio cumple esos criterios frente a competidores que tenemos u otros materiales. Tanto en el mercado, se puede trabajar con ellos, pero hemos valorado todo eso y es muy importante esta reflexión. Lo hemos dicho públicamente y hoy lo afirmamos
con rotundidad. Pero queremos llegar más a eso, y ahora lo contaremos, sino queremos también que estos argumentos, insisto, basados en datos ciertos, por nuestra parte esos argumentos sean los argumentos nuestros, de venta, ¿por qué no?, de permanencia en el mercado y de competitividad en los mercados. O sea, porque eso además, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es lo que hace que sea factible. O sea, que estaría muy bien hablar de los valores ambientales del aluminio, pero si luego no tiene una aplicación, pues se queda, no sé si decir en el campo teórico, pero más entre nosotros. Estamos hablando de criterios ambientales, que es bueno para el planeta, pero criterios también competitivos y criterios de mercado. Y esa es un poco la reflexión que queríamos hacer. Por eso en esta sesión vamos a tener dos partes. Una que os vamos a contar los documentos, los dos trabajos que estarán disponibles, pero queríamos pues, que fuerais los primeros, ya que os habéis apuntado al webinar o que estáis aquí, pues que fuerais los primeros y primeras en verlo, ¿no? Que eso está. Entonces lo vais a tener de esa forma, pues eso, por un enlace o un código QR. Y luego ya lo tendréis como debe ser y como se va a hacer desde la asociación. Pues también queríamos dar ese puntito de exclusividad a los que estáis, ¿no? Bueno, pues luego vendrán muchas cosas derivadas, pero queríamos esta primera parte que os lo presentamos y luego una segunda parte en la que tenemos algunos invitados, alguno de la casa, otro de la semicasa. Yo esto de momento lo adelanto porque estuvo con una visión ambiental, otro que se incorporará ahora, no digo los nombres, luego los presento, también un poco desde el punto de vista de en conjunto, sobre el conjunto de las empresas, los sectores, nos va a dar también una visión. Vamos a dialogar, no son charlas, sino que vamos a dialogar entre todos nosotros. Y también nos acompaña, y me apetece decirlo, pues Mercedes Gómez, perdón, yo con los apellidos, disculpadme, Mercedes Gómez, que es la directora de la Asociación de Fabricantes de Latas de Bebidas. Primero, es muy amable en compartir este espacio con nosotros, se lo agradecemos a todos, pero se lo agradecemos, y sobre todo es una aplicación práctica, o sea, ella se encuentra con una aplicación práctica del aluminio, nos dijo, aquí nada que sea Tetrabric, nada por el estilo. Y lo hemos cumplido. Tenemos latas de agua de aluminio, como debe ser. Y eso insistió, y jarras. O sea, aquí no hay otro tipo de envase. El bueno y el del grifo. Cada uno que elija. No sé si dijo que si no era así no venía, pero bueno. Pero no, hay que ser coherentes. O sea, está muy, muy bien. Imaginad eso que tuviéramos aquí Tetrabric o algo de esto. Para nada. Entonces, hay Olga de Arpal, que te estoy viendo y nos saluda a todos, pues exactamente igual. Pues muchísimas gracias, porque además lo que queremos es esto. En todo, cuando tengamos ese diálogo, vamos a intentar que podamos intervenir, escucharnos y aprender. Con lo cual nos iríamos con qué documentos tenemos, para qué nos puede servir, qué argumentos tenemos y posteriormente por qué nos viene bien el mercado. Y digo que tenemos uno de dentro, otro de semidentro, Mercedes y un periodista y lo que podamos aportar. Luego os digo los nombres. Bueno, Mercedes lo he dicho, pero porque estamos muy contentos que haya venido. Pues yo... sí, vamos a entrar ya en los documentos. Si os parece, yo creo que es importante, interesante. Le voy a dar la palabra a Ana Belén porque nos va a hablar del documento técnico, el que vais a ver, pero cómo un poquito entrar en algunos datos en profundidad que vendrá bien. Y luego, a raíz de eso, pues yo os cuento el relato. Bien. Hola, buenos días. Creo que puedo compartir pantalla. ¿Está aquí todo ya? Sí. Sí, muy bien. A ver, que vea el documento. Sin problema. Esperamos. Yo creo que están abajo descargados. Aquí. Sí, adelante, Gonzalo. Mientras puedes ir a ver. Sí. Sí, vamos adelantando para recuperar el tiempo perdido. Voy a intentar ser breve, pero no... Sí, ahí está el documento. Muy bien. ¿No está el PPTX? Que ¿Está disponible en presentación? Sí, pues sin problema. Vale, no hay problema. Muy bien. Aceptar, sí. Bueno, ahí tenéis el documento. Vale, pues voy a ir pasándolo. El cursor. Pues ahí, a ver, sí.
Exacto. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Siempre tenéis que coger en directo. Sí, muy bien. Bueno, aquí tenéis la portada del informe técnico. Voy a intentar reducir un poquito la presentación que tenía, que era muy exhaustiva, porque al fin y al cabo tenéis el documento ahí, pero sí os voy a dejar un poco con esa motivación de poder entrar al detalle. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a Gonzalo su implicación, porque ha sido muy precisa y muy oportuna, y bueno, pues ha sido un placer poder trabajar así. Vamos a comenzar. Veis ahí el título del documento, es Aluminio Sostenible de principio a final. A ver, pues sí, voy a poder presentar así. Bueno, voy a pasar directamente. Aquí está. ¿Veis un poquito el índice? Simplemente quería trasladaros que, bueno, a priori es una estructura muy sencilla, esos objetivos un poco de comienzo, y hemos pensado en distribuir la información de la siguiente forma. ¿Dónde están las ideas fuerza? ¿Cuáles son los ejes principales para hablar del aluminio? Nos hemos centrado en ese apartado 2.1 en aspectos generales y en el 2.2 aquellos que son más relacionados con la sostenibilidad, que al fin y al cabo era nuestro valor añadido. Como consultora de sostenibilidad, pues intentar ver cuál es ese enfoque, dónde el aluminio puede tener mucho que decir y mucho que hacer también, porque si veis en el apartado 3 se habla de retos. Eso significa que hay todavía mucho camino y que estamos en plena transición. Y España, pues en muchos aspectos, muy bien situada. Y hay un apartado de conclusiones que también os invito a leer. Muy bien, veis ese primer apartado, hablamos del material. Muchos de vosotros que sois especialistas con muchos años de experiencia, pues lógicamente habrá cosas que no os sorprendan. Hablamos de cómo está el sector, hablamos de qué cifras son las claves, todo muy sintético porque podríamos dedicar bastantes documentos a hablar de cifras, hay mucho publicado, aunque sí que es verdad que en algunos aspectos ya lo veréis que cabe que mejore esas cifras, esa transparencia, ¿no? Es difícil a veces comparar entre lo global, lo europeo, lo español. Bueno, hablamos también de esa cadena de valor, que es bueno, el orgullo de la industria del aluminio, cómo está tan representada, de esa regulación ambiental, que bueno, siempre suele ser un apartado en los documentos un poco más farragoso, pero bueno, está mínimamente situado como lo más sintético. Y como no podía ser de otra manera, nos hemos centrado en el aluminio, cómo se utiliza en la construcción y qué puntos son importantes destacar ahí. Bueno, sabéis de sobra cómo esa consideración del aluminio como un material estratégico viene determinada porque, bueno, en principio ese aluminio primario, que es el que se ha venido fabricando, pues tiene una dependencia enorme de la bauxita. La bauxita es una materia prima estratégica. Es verdad, todo el mundo sabe que es altamente representada en la corteza terrestre, vale, pero es finita. Es finita, eso significa que habrá un momento en que deje de ser, dependiendo sobre todo también de la demanda que se vaya creando del aluminio, pues hay que considerar que esa materia virgen se ha venido utilizando, pero es finita. Y aparte está concentrada en determinados lugares y eso la convierte en algo estratégico y Europa lo sabe y ahora mismo pues de una forma en la regulación europea pues se puede ver claramente cómo el aluminio y por ende la bauxita pues están ampliamente consideradas como desde un punto de vista estratégico. Bueno, ahí estamos. Bueno, esto es algo que es muy habitual verlo cuando se habla del aluminio porque son como esos puntos que uno saca pecho para poder decir, mira qué ligero es por esa baja densidad, mira qué resistente es porque ofrezco un material que además de ser ligero te va a dar resistencia porque con la corrosión muestra muchas propiedades para resistirla, pero también mecánicamente el hecho de que sea ligero no significa que mecánicamente no aporte un valor. Es durable. La durabilidad, ya lo veremos después porque es un aspecto de la sostenibilidad clarísimo, pues está aquí como una propiedad a destacar. La conductividad eléctrica y térmica, pues esto también tiene muchas aplicaciones en esa cadena de valor. El hecho de que no sea un metal ferromagnético, pues también le permite entrar en algunas aplicaciones que otros materiales no pueden. Que sea maleable y dúctil, pues es todo un lujo para poder trabajar con él en muchos sectores.
Y hemos puesto aquí al final la reciclabilidad, que es verdad que hay muchos materiales que no pueden aportar esta propiedad, ¿no? Entonces, unimos ligereza, resistencia, durabilidad, reciclabilidad y bueno, pues vemos un poquito cómo se posiciona, cómo está ahí esa imagen del aluminio como un material esencial para la transición hacia una economía más sostenible y eficiente. Muy bien. Nos hemos aproximado, voy a hablar brevemente, esto es un ejercicio un poco, sobre todo no en esta primera parte, sino en la segunda parte de este apartado, para ir un poquito más allá. Venimos todos hablando de un aluminio primario y de un aluminio reciclado, tradicionalmente llamado secundario. Veis ahí en esa primera parte, en la tabla de la izquierda, pues esas etapas que conocéis todos del aluminio primario, esos procesos y también lo que se obtiene como resultado. Vale, tenemos, como todos sabéis, un alto consumo energético. Veis ahí las cifras, hablamos de que sobre todo en esa parte del punto S3 de la electrólisis de la alúmina, pues es altamente consumidora. Eso todos lo sabemos y bueno, pues estamos hablando de que entre el 80 y el 90% del consumo del proceso de fabricación del aluminio primario pues está concentrado en esa etapa 3. Bueno, pues esto lo hemos puesto aquí, es algo que en el sector se sabe. Avanzamos a un segundo apartado, que es el del aluminio reciclado, que es ese aluminio que se obtiene a partir del aluminio al final de su vida útil, o sea, chatarra que procede de virutas, de recortes de fabricación. Entonces, ese material nos evita recurrir a la bauxita, a ese material que nos obliga a hacer un ciclo de producción altamente intensivo en el consumo de energía. Entonces, tenéis aquí destacadas cuáles son esos impulsores del aluminio reciclado. Aquí los tenéis para poderlos ver. Evidentemente, cuando... Sí, perdón, sí, gracias, estaba centrada en la tabla y no veía el admitir, aunque estaba más claro que lo demás. Muy bien, bueno, está en esta tabla resumido qué impulsores son los que hay ahora mismo para poder decir que el aluminio reciclado está, como ya se verá después en las cifras, pues progresando adecuadamente. Bueno, pues estamos hablando de ese ahorro energético, como no podía ser de otra manera, pues esto es una prioridad. Estamos hablando también de reducir las emisiones de carbono en la fabricación. Esto es algo altamente a destacar en este contexto que tenemos de lucha contra el cambio climático. Y bueno, pues veis más adelante, voy a intentar ir un poquito más avanzando porque si no, no voy a dejar tiempo a Miguel para que os hable del relato, que es muy interesante. Bueno, vale, luego tenemos aquí el aluminio primario y el aluminio reciclado, pero nos hemos permitido asomarnos a otro enfoque que es el de cómo se produce, sobre todo desde un enfoque ambiental. Y nos hemos encontrado con que es verdad que en el mercado hay un estándar que es el aluminio bajo en carbono, que en el sector se llama verde, y que veréis detalladamente que es verdad que utiliza fuentes de energía renovable en el proceso de fabricación, pero eso no significa que evite ese alto consumo. Entonces, ¿vale? Reducimos las emisiones de CO2, es importante para el contexto climático, pero seguimos siendo altamente consumidores de energía. Entonces, bueno, pues os detallamos aquí también qué impacto, cómo reduce el impacto ambiental ese aluminio bajo en carbono. Es verdad que es un avance, ya hay fabricantes que están haciendo grandes esfuerzos por reducir esa huella. Avanzamos y bueno, veis aquí, podéis ver con detalle dónde veis ese factor impulsor del aluminio bajo en carbono, veis por qué lo impulsa y en qué sectores se puede decir que hay un movimiento. Veis, claramente voy a poner un solo ejemplo para que podamos llegar al final del documento. Veis ahí la presión regulatoria, esto significa que bueno, se está apretando un poquito el cinturón y hay todo un entramado industrial encaminado a reducir las emisiones de proceso. Entonces, tenéis aquí por qué impulsa el aluminio, qué ofrece el aluminio, ¿no? Como ese aluminio reciclado que venimos viendo ahora o ese aluminio que llamamos bajo en carbono puede dar a esa cadena de valor ese plus que es, vale, te ofrezco un producto que ya de partida tiene unas bajas emisiones. Tenéis aquí la tabla, podéis ver un poquito eso, qué factor impulsor nos interesa y por qué y en qué sectores se ve afectado. Muy bien. Es interesante también, bueno, aquí veis una tabla en la que veis, bueno,
veis aquí la tabla y yo me voy a centrar en 3 aspectos nada más, para no extenderme. Veis aquí consumos, ¿verdad? Veis aquí el consumo energético. Veis aquí el primario, esto no nos sorprende, muy alto, bien. Veis aquí el reciclado, no nos sorprende, muy bajo. Veis aquí el aluminio bajo en carbono, el consumo es muy alto. No es muy alto, pero es alto y sí que nos tenemos que ir a esta fila de emisiones para ver que verdaderamente ahí es donde el aluminio bajo en carbono nos da un plus, porque si os veis aquí un poquito, ¿no? Esos 6,6 kilogramos de CO2, pues lógicamente se reducen. Este es un poco el estándar que la IAI está ahora mismo poniendo sobre la mesa para hablar de un aluminio bajo en carbono, que esté por debajo de 4 kilogramos de CO2 por kilogramo de aluminio. Entonces, bueno, pues veis que en consumo, pues bueno, pues es un avance, pero sigue siendo alto. Me refiero al aluminio bajo en carbono, pero en emisiones ahí hay una enorme diferencia. Este aspecto también que señalo con el cursor es importante. Venimos de una economía lineal con el aluminio primario, pero nos mantenemos en una economía lineal, más limpia, pero lineal, que es la del aluminio bajo en carbono. ¿Dónde está la estrella? Es el aluminio reciclado. Bien, tenemos aquí al final, resumiendo, un nivel de sostenibilidad que podemos decir bajo. Si hablamos, como decía Miguel antes, del ciclo de vida. ¿Sí? Perdón, se oye una voz. Muy alto si hablamos del reciclado y medio alto si hablamos del aluminio bajo en carbono. Nos hemos permitido hablar de lo que hemos llamado el aluminio verde óptimo, que digamos que es un poco la ruta a seguir, ¿no? Es llegar a un aluminio, lo veis aquí, que siendo primario o reciclado, va a tener unas consideraciones ambientales muy estrictas, de manera que esté por debajo, incluso veis aquí, que está por debajo de esa estimación que hay de emisiones de CO2 con respecto al reciclado. Esto significa que, habiendo ya un aluminio bajo en carbono, habrá, digamos que la máxima expresión del aluminio verde sería aquel que lo que hace es priorizar la presencia del aluminio reciclado aplicando esas energías renovables disponibles para el proceso de fabricación y, por supuesto, para hablar del ciclo de vida, no nos olvidaremos de los residuos, de esa gestión de los residuos. Entonces, esto sería un poco el óptimo, ¿no? Lo dejamos aquí. Y venimos, por sintetizar, de un aluminio primario, que es un poco lo que ha venido siendo el pasado, de este aluminio reciclado como estrella, de este impulso del aluminio bajo en carbono y de ese óptimo que juntará lo mejor de todo, ¿no? Avanzamos. El sector del aluminio, voy a pasar ya un poquito más hacia adelante, sí, porque si no nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues el sector del aluminio... ahora mismo está en un momento de transición hacia lógicamente, en un contexto de economía verde. Engloba esa industria de transformación y reciclaje tan importante en nuestro país, por ejemplo, tiene ese peso tan importante. Tenemos aquí, vamos a pasar. Voy a plantearos aquí las cifras más destacadas del aluminio. A nivel global, veis un poco los últimos 3 años. Veis los crecimientos, esa variación interanual. El crecimiento es moderado, se sostiene, pero es moderado. Eso estamos hablando a nivel global. Respecto al aluminio reciclado, veis también cómo hay un crecimiento sostenido. Estas 2 tablas nos hablan de esa tendencia ya que se ha creado, ¿no? De cómo el aluminio reciclado pues, ha pasado por la derecha al aluminio primario en el sentido de que tiene unas ventajas que conocéis y que a lo mejor resaltaremos más aquí. Muy bien. Vamos a pasar a ver un poquito cómo es el sector del aluminio en España. Veis aquí cómo hay una alta tasa de reciclaje, cómo la producción estimada supera las 500.000 toneladas. Estamos aquí en la parte final de la tabla. Este contexto nos hace ser optimistas. Perdón, aquí. Aquí estamos, muy bien. Y bueno, ¿qué previsiones de futuro hay? Estoy avanzando un poquito deprisa, ya podéis leerlo más detenidamente. Hablamos de ese incremento en un 50% para el 2050 del aluminio, de esa demanda de aluminio primario. Esto es lo que se estima. Y el sector estima que va a ser posible
cumplirlo, pero que sí que habrá que continuar en la línea de darle peso al aluminio reciclado. Bueno, continuamos. La regulación ambiental, aquí no me voy a detener, simplemente deciros que tenéis aquí un poquito lo mejor de cada casa, un poco qué textos son los referentes. Sabéis que esto podría desencadenar pues a lo mejor una hora de poder estar hablando del contexto regulatorio, pero bueno, os hemos puesto aquí lo más destacado, digamos. Sí nos hemos centrado en esos planes de acción estratégicos, que son los que también son como el timón, ¿no? del sector, ¿no? Que cómo ese plan de acción de economía circular europea pues puede ser un entorno tractor para el aluminio. Y luego nos hemos centrado también en la entidad que de alguna forma aglutina muchos de vuestros intereses, la European Aluminium, que tiene un plan de acción para el aluminio circular, ya vigente desde 2020, bueno, está desarrollado en las siguientes páginas. Bueno, aquí hay una síntesis, esa estimación del aumento del 30% de la demanda para 2040. Esa superación aquí lo tenéis, el 50% se superará de la demanda europea, se va a cubrir con importaciones. Y aquí, perdonadme que me está tapando la pantalla, voy a moverla. Casi mejor y para el futuro, muy bien, estupendo. Y esa estimación de ese 1 millón de empleos directos en industria en Europa. Este es el contexto europeo y hemos señalado este plan estratégico como importante. Tenéis aquí sus objetivos y sus pilares de acción, el plan de acción también detallado, tenéis un link para poder acceder a él, ¿bien? Vale, en cuanto a las cadenas de valor, pues estos están aquí también detalladas. Bueno, pues no me voy a detener porque si no, no avanzaríamos hasta el final del documento, que es interesante llegar. Bueno, tenéis aquí un gráfico en el que podéis ver el peso que tiene el aluminio en los diferentes sectores, cómo está representado, ahí lo tenéis. También es interesante que podáis ver en este gráfico ese flujo integral del aluminio. Veis toda esa parte de fabricación, de transformación, veis toda esa cadena de valor y veis súper importante todo ese flujo que vuelve al comienzo del ciclo, todo ese color gris tan importante, ¿no? Que nunca el gris fue tan relevante y tan atractivo, ¿no? En este sector lo es, desde luego. Muy bien. Nos vamos a centrar en la industria de la construcción para hablaros. Me encantaría haber podido detallar un poquito más esto en mi exposición, pero voy a tener que ir porque si no te dejo sin tiempo, Miguel, lo siento. Bueno, tenéis aquí disponible qué indicadores del sector de la construcción son importantes desde el punto de vista ambiental, ¿no? Lo que representan, y por eso está aquí como un apartado, a nivel mundial. En peso, cómo el aluminio, en la medida en que forma parte de la industria de la construcción, puede aportar, reduciendo esas emisiones globales, en ese consumo mundial de la energía, en ese consumo de materiales, cómo entrar como una economía circular. En la página anterior vi muy rápidamente, lo veis como idea fuerza resaltada, como para Europa este es un sector, el de la construcción, clave, y el aluminio, lógicamente, ha de entrar ahí. Tenéis aquí detallados esos beneficios que tienen los materiales sostenibles ahora mismo, entre los cuales está el aluminio, aunque no solo el aluminio, porque hay otros materiales que también están pues, en su contexto aportando. Que esos materiales están aquí detallados, pues hay fórmulas del hormigón que están innovando en su proceso, hay también hormigón, o sea, PVC reciclado que tiene sus limitaciones, pero está también entrando en este contexto. Hay, por supuesto, el aluminio reciclado, el acero reciclado. Bueno, aquí están un poquito todos los que están ahora mismo ahí en esa pista de salida. Bueno, ya hay muchos de ellos ya corriendo en la pista, ¿no? Digamos, están demostrando sus cualidades. Vale, nos hemos centrado. También, aquí veis un poquito qué aspectos concretos de la presencia del aluminio en la construcción nos interesan. Entonces, están aquí detallados. ¿Dónde utiliza la construcción el aluminio? Lo tenéis aquí y lo sabéis mejor que yo, seguramente. Y aquí vamos a detallar qué propiedades son esas que hacen que la construcción demande este material. Están aquí, algunas de ellas las hemos visto antes: la ligereza, el aislamiento, la estanqueidad, la versatilidad,
La seguridad. En este último apartado se pone aquí un estudio en el que se ve claramente cómo el aluminio tiene una prestación destacada para cuando se habla de seguridad humana, cuando se ha visto, aquí tenéis el detalle del estudio, cuando se ha visto que no hay presencia de gases nocivos, que bueno, la seguridad, como lo veis aquí abajo, para la salud humana es muy alta. Y bueno, pues aquí queda un poco la madera y el PVC a la derecha como comparativa, ¿no? Podéis consultarlo. Bueno, aquí nos hemos permitido en este apartado comparar, nos hemos detenido en algunos aspectos. Hemos comparado el acero y el aluminio, que es verdad que el acero se consume enormemente, tiene sus cualidades, y el aluminio tiene las suyas. Pasamos al aluminio versus PVC y aquí nos centramos en el tema del aislamiento. Citamos aquí un estudio en el que se ve que ese aluminio con rotura de puente térmico no tiene nada que envidiar a ese PVC. Tenéis aquí el detalle, veis cómo se afirma en este estudio que está aquí detallado, lo veis aquí, de la Fundación Tecnalia, cómo se afirma que esas diferencias son mínimas en aislamiento. Muy bien, continuamos. Tenéis aquí otro aspecto que nos interesaba, que es, vamos a ver qué pasa con el aluminio versus PVC y la madera, porque es verdad, la EA dispone de un informe en el que se ve claramente en diferentes índices de circularidad cómo se comporta. Hemos seleccionado dos, el ICM, veis aquí claramente cómo está posicionado el aluminio, como el que tiene el índice más alto. Esto significa que tiene una mayor proporción de material que se mantiene dentro del ciclo productivo. Cuanto más alto es este número, mejor, como podéis intuir, ¿no? Bueno, pasamos a otro índice, que es el de la puntuación de reutilización material. Vuelve a destacar el aluminio. Os invito a que veáis un poquito este detalle. Pasamos así ampliamente. Tenéis aquí bueno, hemos hecho una pequeña mención a lo que significa el aluminio y la madera en el entorno del Standard Passive House. Como el aluminio tiene también mucho que decir, es verdad que lo tenéis aquí un poquito destacado, ¿no? Vale, pues la madera ofrece una serie de cualidades y el aluminio también. Las declaraciones ambientales de producto en el ámbito de la construcción son muy importantes, de sobra lo sabéis vosotros, lo que significa describir desde todo su ciclo de vida para intentar también después, cuando uno tiene que optar a certificar una edificación, certificar un elemento de la construcción, pues cómo estas declaraciones, estas DAP, son aliados fundamentales y cada vez hay más en el sector. Bueno, voy a pasar, perdón, que cancelar. Bien, pasamos. Bueno, nos metemos en esos aspectos que hacen del aluminio material sostenible. Nos hemos centrado en la durabilidad y mantenimiento, en la reciclabilidad y la reutilización, en el ciclo de vida y en el alto potencial que tiene para reducir la huella ambiental. Veis aquí que hemos utilizado la huella ambiental, no solamente la huella de carbono, que no deja de ser una fracción de la huella ambiental. Voy a pasar un poquito por encima, me vais a permitir, por la durabilidad, que tenéis aquí detallado en qué sentido, qué beneficio nos aporta. Acordaros que estamos en un apartado que habla solo de sostenibilidad. Ya no hablamos de cosas genéricas del aluminio, sino de la parte sostenible, que es la que nos interesa. ¿Qué beneficios tiene por ser durable? ¿Qué beneficios tiene por tener un bajo mantenimiento? ¿Qué significa en sostenibilidad ser reciclable y ser reutilizable? Tenéis aquí los beneficios claramente, ese menor consumo de energía y esa reducción en las emisiones y, por supuesto esa incorporación en el ciclo, en la economía circular. Interesante ver las tasas de reciclaje, veis aquí, a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, a nivel envases de latas de bebida, con esta cifra, a nivel de aplicaciones estructurales industriales. Estas son las fuentes que hemos utilizado para establecerlo. Veis aquí un poquito, nos hemos permitido comparar entre el aluminio reciclado y el PVC reciclado. Y veis aquí un poquito las diferencias, ¿no? Cómo esa limitación en los ciclos de reciclado está presente en el PVC, cómo hay una degradación
a la hora de poder utilizar en el mismo punto del ciclo ese material. Y aquí en el aluminio reciclado tenéis detalladas todas esas variables, la toxicidad, la actualización del material, lo podéis consultar ampliamente. Llegamos al ciclo de vida, tenéis aquí una síntesis de lo que es el ciclo de vida, tenéis aquí las fases, veis cómo estamos aquí en un consumo alto, o sea, en un impacto ambiental alto. El ciclo de vida, aquí estamos hablando de, todos sabemos un poquito dónde están los verdaderos con impactos ambientales, ¿no? Altos. Sí que vamos moderando en la medida en que vamos ampliando hasta el final de la vida y la clasificación y lógicamente el reciclaje del aluminio. Avanzamos hacia ese último apartado, que es el alto potencial de reducción de la huella ambiental. Veis aquí, tenéis comparativa de lo que es desde el punto de vista de la huella de carbono, que repito, es una pequeña franja de la consideración de huella ambiental. Nos habla del contexto climático, nos habla de cuántas toneladas de CO2 estamos emitiendo a la atmósfera como resultado del proceso de fabricación y transformación de la industria. Entonces, lógicamente veis aquí cómo venimos de un aluminio primario con una consideración alta. Hablamos del reciclado, cómo baja drásticamente, y el aluminio bajo en carbono con esas ventajas que presenta. Cuando hablamos de consumo nos mantenemos igual, pero cuando hablamos de origen de la energía, pues aquí aportamos ventajas. El uso de los recursos vírgenes vemos que es el reciclado la estrella, porque el aluminio bajo en carbono no deja de ser utilizar bauxita de nuevo, ¿no? Bueno, veis aquí la tabla, sigo avanzando. Vale, tenéis aquí las cifras de la huella de carbono del aluminio para comparar. Interesante este gráfico. Vemos la huella de carbono a nivel europeo. Vemos la enorme diferencia que hay de las emisiones europeas y las emisiones mundiales, y nos hemos permitido poner aquí las que se producen en China. Y este es un gráfico muy sencillo, pero muy importante para destacar. Entonces, hablamos aquí de lo que era huella ambiental, que es esa bolsa grande, ¿no?, en la que hablar de todos los impactos, y esa bolsa más pequeña, que es la huella de carbono, y lo tenéis aquí detallado, ¿no?, con el aluminio primario bajo en carbono reciclado y ese que hemos llamado verde óptimo, que sería el ideal. Bien. Aquí me voy a permitir simplemente mencionar que os invito a que visualicéis este gráfico, donde vais a poder ver pues, un concepto interesante, que es el periodo de recuperación del carbono del aluminio reciclado, ¿no? Veis aquí, esta primera parte del gráfico, comenzamos con una alta inversión en carbono. Veis cómo ese comienzo de esa obra, que estamos hablando aquí de un periodo, lo veis aquí, 30 años, que no es ni mucho menos la vida útil, pero sí es la que se ha valorado aquí en este gráfico. Veis aquí la alta inversión inicial. Veis aquí que transcurren 13 años. En este punto se puede decir que se recupera esa inversión, y a partir de aquí se puede decir que esa amplia vida útil que nos ofrece el aluminio está ofreciendo beneficios, está recuperando con creces esa inversión inicial en carbono. Os invito a que lo veáis en detalle, es un tema muy, muy interesante. Y terminamos con esos retos que hay, ¿no? Que, bueno, pues lógicamente, como no podía ser de otra manera, hay que descarbonizar esos procesos y la logística, hay que mejorar la eficiencia y la circularidad en el diseño y en la fabricación de productos, y hay que recuperar mejor, si cabe, aunque ya se está haciendo notablemente, los residuos en la fabricación. Vais a ver aquí, os voy a explicar simplemente el contexto y voy a terminar. Vais a tener un contexto en cada uno de esos objetivos, qué contexto hay actual al respecto, qué condiciones son necesarias desde nuestro punto de vista para afrontar ese reto y qué estrategias hay posibles. Aquí están detalladas. Veis aquí, y lo pongo como ejemplo, en los procesos y en la logística, qué cosas se apuntan como estrategias. Tenéis el segundo punto en cuanto a la eficiencia y tenéis el tercer punto con el tema de los residuos, ¿vale? Termino aquí, tenéis las conclusiones y simplemente me permito deciros que, como decimos aquí, el reto no es demostrar que si el aluminio es sostenible, que los datos lo avalan, sino acelerar su transformación hacia modelos productivos cada vez más circulares, eficientes y descarbonizados, consolidando su papel como material clave en la economía del futuro.
hasta aquí mi exposición. Paso la palabra a Miguel. Gracias. Muchas gracias. Como vamos... Solamente aclarar una cuestión. Como hemos anticipado y como ha explicado Miguel, este documento en principio no era un entregable, no era un documento que estaba previsto dentro del trabajo de Belief. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que una vez que hemos visto que este compendio de información podría ser útil, pues hemos decidido editarlo y ellos han tenido la amabilidad de editarlo y facilitarnos también como un entregable. Lo que sí es cierto es que no hemos hecho una revisión a nivel del sector ni a nivel de un conjunto de expertos sobre los datos y que puede haber cuestiones que no estén, Yo lo que dije a Miguel es, bueno, vamos a hacer una versión de ese documento .0. A partir de ahí, en las colaboraciones, observaciones, análisis y cualquier tipo de detalle que cualquiera encuentre en ese documento van a ser bienvenidas, y podemos mejorarlo y podemos ir añadiendo a ese documento maestro sobre cosas de sostenibilidad del aluminio, ¿vale? Para que lo entendáis así, porque estoy seguro que con el tiempo que hemos tenido y lo que hemos hecho y el número de personas que hemos participado va a tener cosas que no van a ser correctas o vamos a decir ampliamente admitidas, ¿vale? Gracias. Pues muy... Sí. Para el Sí. debate, muy importante. Muy importante. Pues yo voy a ir súper rápido porque me parece adecuado. Belén lo estaba pasando mal porque me dejaba poco tiempo, pero bueno, lo que interesante era que lo viéramos. ¿Qué es lo que hemos hecho a raíz de este documento? Y como muy bien dice Gonzalo, pues hay datos, hay que revisarlo. Incluso muchos, nuestras fuentes han sido estudios que luego hay otro que lo supera, lo diferencia, etcétera. O sea que por eso este es un documento que tenemos, lo haremos esa revisión y os pediremos las aportaciones basadas en datos y en informes, etcétera. Tendremos ya la versión, si queréis, definitiva, que será la que difundamos, coloquemos desde la propia asociación. O sea, que os damos un papel, os pedimos un papel también de revisión. Creo que hay algún dato que ya me hacían alguna reflexión, como que está más actual o que habría que corregir desde los que estamos aquí presentes. De eso se trata en todo ello. Yo voy a ir rápido porque tenéis el otro documento y porque creo que hay que dar luego esa parte al diálogo. Precisamente este comentario que nos acaban de hacer es lo que a nosotros nos ha parecido algo tremendo. Esa curva, claro, la durabilidad, ¿qué es lo que nos dice? Y si queréis desde un profano, ¿qué os voy a contar? Pero un material durable y que no pierde cualidades es fantástico. Cuando lo comparamos, por ejemplo, sorpresivamente, en mi caso, que al verlo, por ejemplo, con la madera, pues uno piensa la madera es más natural, ¿no? Y ese concepto de Passive House, que yo lo revisaría un poco. Pero esto ya es una opinión particular. Pero bueno, que tiene esos estándares, pues uno ve que la madera parece más sostenible y es verdad que como se cultiva y en el tiempo que se produce esa madera, absorbe CO2. Eso es fantástico. Pero la durabilidad, estamos hablando de viviendas, por ejemplo, que la vida media de una vivienda es de 50 años, o lo que se estima. ¿Dura lo mismo la madera y tiene las mismas funciones desde el día 1 hasta el último día? Por eso hablamos del ciclo, el ciclo de vida del producto. Pues no, como es normal. Tiene que tener mantenimiento, sustitución de materiales. Ahí es donde empezamos a ser mucho más eficaces desde el aluminio, porque esa durabilidad con las mismas condiciones, con las mismas características físicas, eso nos permite que se dedique al mantenimiento porque lo tiene más complicado, porque no se sustituye tanto, pero nos permite que ofrecemos un material que dura, con lo cual esa durabilidad nos da unas bajas emisiones de CO2. Y no hablo, a mí me gusta hablar del plástico, el PVC al fin y al cabo es un material plástico que le ocurre exactamente lo mismo, con una grandísima diferencia. Cuando hablamos en el mercado, cada uno elige, pero cuando hablamos en el mercado, es que no tiene reciclaje. Lo que tenemos que hacer sensatamente es que esos materiales sobrantes de la construcción, por ejemplo, tenemos que evitar que acaben contaminando, pero no tienen un reciclaje. Yo siempre decía 508 componentes y algunos me han dicho y 540 y bastantes más. No existe una tecnología y consumiría un montón, ni es factible, ni es operativamente económico coger el PVC al final y separar nuestros componentes para volver a darle vida. Nosotros hablamos del aluminio, pero que nos demos cuenta también, por eso es importante que hablemos desde el origen hasta el final, y el final es volver a utilizar las cosas. Si no, bueno, pues que no contamine y es un valor, pero nosotros tenemos una ventaja, es que nuestro material sobrante no es un residuo, es un recurso, y esto es lo que sueña cualquier otro en todo ello. Esa curva. Por eso me parecía que era
muy importante. Voy a dar algunas claves, si os parece, y luego vamos a ver los 10 puntos que nos parece que son los argumentos de venta, pero rápido para que lo vierais. Uno es que Ana Belén ha dicho muchas veces, esto ya lo sabéis, lo conocéis. Sí, como nos pasa a todos, pero no lo hemos visto en conjunto. Y unos conocerán unos datos, otros, y a veces se necesita una visión externa que nos ponga a todos en cualquier sitio con ese enfoque. O sea, por eso decía al principio, sí, es muy sostenible, lo puede ser más, pero es muy sostenible con mayúsculas. Podemos mejorar y estamos mejorando. Lo que pasa es que ya lo sabíamos, pero tenemos que hacerlo saber, que esa es otra parte. Primero porque es nuestra actividad económica, pero es que son los elementos de venta y además de nuestra aportación social a la sociedad, al planeta, etcétera. O sea que podemos decirlo también bien. Entonces muchas veces ocurre eso. Lo sabemos, pero contamos cosas parciales en cualquier sector y a cualquiera. Aquí tenemos esa visión de conjunto, que es muy importante. Destacar también datos que nos decían a Belén, es decir, ¿competimos en el mercado? Sí, por ejemplo, competimos con China. Ahora, competiremos poco tiempo, excepto que también China puede ir mejorando en sus reducciones de CO2, que está mejorando en muchísimos aspectos en otros sectores. Pero hoy, Europa frente a China y España frente al resto de Europa y frente a China, somos extremadamente competitivos. Y como tenemos sectores que ya no solamente nos piden materiales que funcionen bien, sino que tengan unas características de bajas emisiones de CO2, entre otras cosas, los que sabéis, porque lo que hacen es que en su nivel, en este caso de alcance 3, que quiere decir no solamente lo que ellos hacen, sino sus proveedores, son lo que nos van a pedir, construcción, está comenzando y muy bien, pero aeronáutica, automoción, etcétera, nos piden y diferencian las bajas emisiones de CO2 porque se lo imputan a su producto. Al final, un vehículo tiene que tener bajas emisiones de CO2 también en todo su ciclo de vida. Si le aportamos nosotros, utiliza aluminio generado aquí, las emisiones de CO2 certificadas son mucho más bajas, razonablemente, que las de otros competidores ofreciendo el mismo material. Estamos hablando de cuestiones de mercado, pero el resultado de todo esto es que esto es bueno para el planeta, porque al final estamos bajando esas emisiones. Y esto es algo que quería, si queréis, reflejar. ¿Qué hemos hecho a partir de este documento y de estas ideas que hemos ido obteniendo? Pues hemos hecho el segundo documento que también veremos, que es, nosotros decimos que es interno, en el sentido que es más un argumentario nuestro, y que probablemente el otro se cuenta más y esté hasta donde queramos. Está reflejado de tal forma que incluso, digamos, si se nos escapara externamente, no pasa nada. Es un resumen de todo ello, pero es más nuestra herramienta para poder verlo. Voy a saltar varias cosas porque yo creo que les ha dicho muy bien Ana Belén, en el que, a ver cómo hago aquí, perdonad. Sí, si puedes ir pasando. A ver. Bueno, aquí son opciones de resumen que os ha planteado muy bien, pues para que tengamos en ese documento que nos llegue a un responsable técnico, a un responsable comercial en un área, pues que si no hubiera visto el otro, pudiera tener esa reflexión, ¿no? Un poco más sintética. A partir de ahí, bueno, pues las bases, o sea, para qué se necesita el relato ambiental, dice también lo mismo, por qué lo necesitamos y cuál es la utilidad de todo ello, el ciclo de vida, que para nosotros, bueno, aquí está explicado, pero nos parece que es la clave de principio a final. Lo reflejamos también cómo transcurre ese ciclo de vida para que lo veamos y lo entendamos todos, lógicamente, perfectamente. El modelo de economía circular, cómo significa, cómo se comporta el aluminio en ese modelo de economía circular. Y en este caso nos permitimos, pues, aplicado sobre el plástico, sobre el PVC, y vemos que no se corresponde igual. Nos insistía mucho en la asociación de vamos a hablar de nosotros, yo creo que con un criterio loable y noble, y no vamos a hablar digamos, del resto, pero no nos lo hemos podido evitar. O sea, la verdad es esto, o sea, competimos en un mercado, algunos utilizáis los dos materiales, pero es que es muy evidente. Y hemos escuchado muchos mensajes diciendo lo contrario, con lo cual aquí decimos con rigor esto. Y cada uno luego que opte. Entonces hemos incumplido un poco lo que nos decía la asociación, o Gonzalo, de ser buenos chicos y solamente habléis del aluminio, pero no hemos podido evitarlo. Si luego se dice que se quite, pues seremos más buenos chicos. Pero es que es verdad, y cuando es verdad, pues competimos con esto en el mercado. El valor ambiental del aluminio, yo digo que está muy resumido, los datos de la industria y construcción, que habría que volver a revisarlos porque aquí los tenéis más actualizados, pero bueno, lo tenemos también. Y pasamos a los argumentos. Os voy a decir solamente el titular, porque les habéis escuchado. El formato de ficha sería como en este, en el que tenemos una explicación si son argumentos que afectan, o sea, que son positivos en la industria, económicos, sociales o comerciales. Y los términos clave, las palabras clave que podemos tener en ello. Y las ideas fuerza. El primero, aluminio que es eternamente reciclable. Esto nos parece que es
uno de los principales valores, sino que este ya se utiliza en la industria y luego veremos que en otras industrias como la fabricación de las latas. Es uno de los grandes factores, pues lo tenemos ahí. El segundo, que es ligero y con gran durabilidad, que los dos están muy sumados, como nos explicaba también Ana Belén, un material ligero y que dure un montón, no hay tantos. Son grandes ventajas que podemos tener. El tercero de ellos es que es bueno por naturaleza, porque al final nosotros que venimos del sector ambiental parece que solamente hablamos de la parte, digamos, industrial, pero lo que es cierto es que es muy positivo para el planeta, tanto si reducimos la extracción de materiales, si eliminamos los residuos y bajamos las emisiones de CO2. Digamos, es darnos cuenta que además es un material que es muy bueno en el conjunto, es decir, nuestro componente, si queréis, social o podemos decirlo alto, en cualquier foro. El aluminio que es cercano, aquí no hablamos de el aluminio, por concretar, el aluminio primario, porque hemos dicho que estaba disperso, pero en la producción, en la logística, etcétera, es otra ventaja. No es lo mismo traer el aluminio de China, que tiene unas emisiones de CO2 inherentes al transporte, que producir un aluminio reciclado aquí en nuestro contexto o en España. Eso suma también, lógicamente. Incluso hemos visto, pues hemos tenido oportunidad de ver, queremos ver más, pero de ver en alguna industria algo muy lógico. Si comprimimos bien los restos que nos quedan en la fabricación, estamos reduciendo el espacio y a lo mejor en lugar de un camión, dos camiones, utilizamos uno, que además es de bajas emisiones, fantástico. En tanto no lo sea, nos ahorramos dinero, pero además estamos ahorrando y reduciendo las emisiones de CO2. Algo tan sencillo como aplicar, digamos, y reducir más el tamaño de ese, porque cabe más en un camión. Sencillo y bueno para todos. El quinto, que sería el valor que hemos hablado, y yo creo que bien, o sea, que lo vais a ver, el valor de la durabilidad, tanto por las funciones que tiene como por esa reducción de emisiones de CO2. El aluminio, que es toda una vida siendo sostenible, y aquí queremos hacer sobre todo referencia a que hay elementos o materiales, como puede ser, por ejemplo, el papel, que todos los estudios nos dicen, se puede reciclar, sí, pero pierde características si tiene muchos procesos. El aluminio, una vez creado desde el principio, o si llegáramos a 80, por decir algo, procesos de reciclaje, sigue teniendo las mismas características. Una vez más, veamos que otros materiales tienen esta función. Podemos afirmar que un aluminio reciclado, sea tantas veces reciclado como lo haya sido, es igual que desde el principio. Y esto, pues no es una tontería en absoluto. Es mejor que un plástico. Aquí, si nos dan más indicaciones a la asociación, lo quitamos, pero no podíamos evitarlo. Y es que yo creo que es obvio. Y utilizamos el término plástico. Nosotros no tenemos, pues porque es un plástico. Es un polímero, es un material elaborado per se, con residuos de otras industrias, que están muy bien. Las industrias químicas, en lugar de, digamos, depositar eso, pues son uno de los principales aportes para crear el PVC. Eso está muy bien, pero es un plástico que tiene su proceso de investigación, su proceso de mejora, sus exigencias de la Unión Europea, sin lugar a dudas. Vivimos en el mismo contexto, pero hoy tiene eso y sobre todo, decíamos, dura menos, tiene una calidad en su aplicación menor, porque es lógico. Me decían algunos sectores, vosotros sois los expertos, funciona mejor cuando en el interior tiene láminas metálicas de aluminio. Pues bueno, nosotros estamos diciendo el aluminio per se funciona mejor, ya está. Y si además aporta a otros, pues estupendo. Y luego es un gran residuo versus el aluminio, que no lo es en absoluto. El noveno, decíamos ahora, es un activo contra el cambio climático, algo que además de que es bueno, es necesario, pero las líneas, aunque parezca que se ha reducido algo el nivel de exigencia a nivel mundial, pero la realidad es que la industria no está teniendo ese reflejo. A veces nos quedamos con las reflexiones y hablaremos de ello en la mesa, pues pongamos de la Unión Europea, Estados Unidos, lo que queramos, pero la industria sigue necesitándolo y lo está necesitando. O sea, la demanda sigue siendo muy alta a pesar de que se haya ralentizado a nivel europeo, porque es evidente. Entonces, es un gran elemento en la lucha contra el cambio climático. En nuestro contexto, el europeo, y si queréis los países más avanzados, las exigencias son muy altas. ¿Podemos decir que hay mucha legislación? Sí. ¿Podemos decir que los plazos de tiempo son muy acortados y necesitamos hacer inversiones en nuestra industria también que tengan durabilidad? No podemos estar todos los días cambiando equipos. Bueno, eso es lo que también desde la propia asociación se está trabajando con la Unión Europea. Son procesos de negociación razonables, pero lo que es cierto es que es un activo contra el cambio climático. ¿Podemos contarlo por ahí? Sí. Con honestidad seguiremos mejorando.
hacia ese que no existe esa terminología, pero no lo hemos inventado, el verde óptimo. Digamos, llamadlo luego como consideréis, pero claro que podemos mejorar, como todo en esta vida, pero vamos bien enfocados. Y finalmente, que es un gran valor para la descarbonización, que es uno de los principales objetivos de la Unión Europea, principales objetivos de España, pero también de la industria. Aportamos ese valor en la descarbonización, uno, per se, y dos, en los sectores que son precisamente demandantes y que más lo valoran, que coinciden que son además los sectores donde tenemos mayor posibilidad de crecimiento comercial. O sea que aquí hay un muy buen encaje. Finalizamos luego las oportunidades para un futuro mejor y los retos en este sentido igual, para un mundo mejor. Yo he ido rápido, pero creo que lo importante era lo que nos ha contado Ana Belén y veis que las 10 ideas fuerza pues son que hemos parado un poco la máquina y hemos pensado cuáles podemos contar y nos podemos contar. Finalizo con una experiencia que sabéis algunos en este trabajo un poco de campo, aparte de tener estudios, pues por ejemplo hemos hecho algo que científicamente no tiene mucho valor, pero hemos sido algunos de los vendedores finales. Por ejemplo, estos puestos que se ponen, perdonad que yo soy más inexperto, que se ponen a veces en los centros comerciales y que te ofrecen ventanas y todo este tipo. Y le hemos preguntado directamente, porque al final es el elemento de contacto con el ciudadano. Oye, mire, yo estoy muy interesado en los temas ambientales, para mí es muy importante. ¿Qué es mejor, el aluminio o el PVC? Y la única reflexión que hemos encontrado es, una, no tengo ni idea. Lo cual no, pero tenemos una ventaja, tampoco se lo han contado los del PVC. Nosotros podemos entrar ahí o lo han contado por otras vías, pero esos vendedores, hemos hecho varios, no tengo ni idea. Y dos, me suena que, esto ha sido varios también, me suena que en caso de incendio es mucho mejor el aluminio que el PVC. Bueno, esto que yo pensaba en mi ignorancia, hombre, si hay un incendio en mi casa yo me voy, o sea que tengo poco tiempo de que, insisto en mi ignorancia, pero por ejemplo es un gran indicador que sirve en el sector de la construcción, porque hay unas normas de seguridad que exigen esto, con lo cual ahí también tenemos una ventaja competitiva. ¿Seguiremos avanzando en todo ello? Como muy bien decía Gonzalo, claro, y seguiremos tanto en los datos como en esas reflexiones. Pero el objetivo de esto era que tengamos un documento, que tengamos una visión, unos argumentos ciertos, reales, sobre el valor en nuestro sector, en nuestra actividad. Y luego que tengamos ese convencimiento. Estoy seguro que si nos hubiéramos preguntado en una asamblea, en unas jornadas, ¿creéis que el aluminio es el mejor en la competición, si queréis, con otros? Pues muchos seguro habéis dicho, bueno, no sé, vosotros tendríais las mismas dudas, como las tendría yo de partida. La realidad que queremos es que estéis, uno, convencidos y convencidas de que es así, con argumentos clave, que hay también un esfuerzo que hacer y que tenemos que hacerlo con unas exigencias de tiempo, de inversión, pero ese esfuerzo lo tenemos que hacer, no está desalineado con lo que ya estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos un mercado que exige lo que nosotros podemos hacer y además ayudamos al planeta. Pues no se me ocurre nada mejor en este sentido. Para seguir ganando tiempo, para no ir robando siempre a los demás, que eso pasa, voy a pedir a las personas que hemos pedido que se incorporen con nosotros. Yo creo, Ana Belén, que si tú también te quedas, va a haber un intercambio. Porque queremos precisamente reflexionar un poco más esto. Os decía antes que no os decía los nombres, pero ya lo voy diciendo, lo voy pidiendo. Los que estamos aquí, pues Mercedes está también, Gonzalo, si puede, pues también nos va a aportar, todos los que estáis, pero queríamos invitar, por una parte ya se ha sentado aquí Javier Martínez. A ver cómo hacemos luego los micrófonos, a lo mejor puesto así o lo vamos pasando. Bueno, Javier es el director de Ecogestiona, que es el programa de radio decano en materia de sostenibilidad y de gestión ambiental, de lucha contra el cambio climático, lo cual estaría bien simplemente, dice, bueno, pues porque comenzó antes, pero además es el referente en todos los sectores y digamos tiene la gran ventaja, y por eso lo habíamos dicho, aparte de que es una persona con conocimiento y que sabe que es buena persona y buen amigo, pero tiene el referente de que percibe y habla con todos los sectores. Y esto nos parecía pues fantástico, porque nos va a dar esa visión también más global. Si continúa a su derecha está Álvaro Rodríguez, que hoy, bueno, si presento todo no terminamos, pero es el director global para España de Climate Reality Project, que es una entidad promovida a nivel mundial por el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, con lo cual nos habla mucho de esa visión de cambio climático, pero tiene la ventaja, Álvaro, que es que esta es su casa, que ha estado durante 15 años y que cuando dice, no, es en Confemetal y te digo dónde está, dice, no me lo digas. Y antes de entrar ha estado saludando a todo el mundo, o sea que tiene una visión, pues realmente muy, muy buena. A mi izquierda,
que le hemos hecho ahí una trampa. Bueno, pues entonces te dejamos por aquí. Vaya lío de micrófonos. Estoy yo espesito. Perdonad. A mi izquierda, pues le hemos convencido, lo hemos pedido porque que se nos sumara aquí, que en este caso pues es Mercedes Gómez. Mercedes es la responsable, la directora de la Asociación de Fabricantes de Latas de Bebidas, que coincidimos, porque hablamos del mismo material, coincidimos en argumentos, pero además tiene otro tipo de argumentos específicos. Queríamos que vierais que esto no solamente es un documento, sino que es el elemento, ya nos lo dirá ella, de crecimiento, de hablar con orgullo, de una aplicación concreta. Por eso nos decía que o hay agua de grifo o hay de latas, o, bueno, no dijiste que no venías, pero no te habría parecido lo correcto. Y ya más a la izquierda, pues queríamos a alguien muy implicado en el sector, que le conocéis, que es René Sanz, que yo le he dicho antes en broma que está más convencido que nosotros. René es, para quien no lo conozcáis, es el director de sostenibilidad, economía circular y relaciones institucionales, si no ha cambiado la denominación, de Itesal, que es una empresa que también agradecemos mucho porque nos ha aportado él a título individual pues bastante información, visión, si queréis, sensata en todo ello, y además hemos podido ver y alucinar con los procesos en su empresa, como serán en otras también, de lo mucho que se está haciendo y lo bien que se está haciendo y la cabeza que se pone en todo ello. Entonces yo, con esta presentación, voy a intentar, yo ya me callo, voy a intentar moderar. Os pediría así de entrada, en el orden que queráis, quizás, y siendo sintéticos, si creéis que este tipo de, no porque lo hayamos hecho en este caso nosotros, pero este tipo de procesos de reflexión de la asociación en materia de sostenibilidad, realmente creéis que es de utilidad en cada uno de la experiencia que tenemos, o es que nosotros hemos venido crecidos y nos gusta lo que hacemos. Estoy mirando primero a René y continuamos luego si queréis. Gracias, Miguel. Córtame cuando sea necesario porque sabes que yo aquí puedo... Lo haré. Claro que es necesario. Fijaros, yo pienso que el aluminio es de esos héroes románticos sin capa que hacen el bien y casi pasa desapercibido. El aluminio es un material milagroso. Es un material que tiene 9 grandes grupos de aleaciones en función de los aleantes característicos, y cada grupo de aleaciones se especializa en distintos ámbitos. Entonces, tiene un panel de características espectacular. El aluminio que conocemos habitualmente suele ser un aluminio que suele ser en aleaciones que empiezan por 6.000. Las aleaciones que empiezan por 6.000, los aleantes característicos son el magnesio y el silicio, y le dan una versatilidad que no son las mejores aleaciones en nada, pero son muy buenas prácticamente en todo. Y cuando lo vemos en ventanas, en cartolas de camiones, en patas de mobiliario, cualquier cosa, normalmente es esa aleación. Pero hay aleaciones que son espectaculares. Y decía que es un héroe sin capa porque, además, por la razón que sea, en determinados ámbitos de la opinión pública tiene además de las virtudes que tiene y lo que ayuda al planeta, pero en cambio, en determinados ámbitos de la opinión pública no goza de buena prensa. Y os voy a explicar de por qué no goza de buena prensa, porque creo que es un buen punto de partida. El aluminio se utiliza industrialmente, pues se obtiene en laboratorio en el siglo XIX y empieza a utilizarse productivamente a principios del siglo XX. Empieza a correr con el siglo XX. Hay muestras evidentes que hablan muy bien de su durabilidad, y es que, por ejemplo, el Empire State Building, uno de los edificios más icónicos de Nueva York, es un edificio que se termina de construir a finales de la década de los 20 del siglo pasado y ya integraba aluminio. Bueno, pues que sepáis que hace muy pocos años, hace 3 o 4 años, no recuerdo ahora mismo, se puede ver, se puede documentar porque la información está en Google, en la propia página web del Empire State. Recientemente claro, cuando se hizo ese edificio no existía el vidrio de cámara. No existía el vidrio aislante. Como no existía el vidrio aislante, no servía de nada que los perfiles fueran aislantes, porque el 80% del hueco lo ocupa el vidrio. Y si un vidrio si un vidrio monolítico, o sea, sin cámara aislante, ese famoso vidrio aislante que la gente llama vulgarmente Climalit,
porque Climalit es una marca comercial, pero fue, digamos, la que lo popularizó. Sin esa cámara de aire dentro del vidrio, no sirve de nada que tú el aluminio, la ventana la fabriques con el material más aislante del mundo mundial que jamás haya inventado, porque el 80% es vidrio. Y entonces, si el vidrio no tiene cámara, tienes una transmitancia térmica de 5,7 vatios por metro cuadrado Kelvin. Por lo tanto, no servía de nada. ¿Qué pasa? Que el aluminio se empieza a utilizar en ventanas cuando no existía el vidrio de cámara. En los años 60, años 70 del siglo XX, se empieza a utilizar el aluminio en ventanas. Claro, no existía la rotura de puente térmico, ni falta que le hacía, porque como el vidrio no tenía aislamiento térmico, pues el marco, que ponderaba muchísimo menos en el hueco, pues no lo tenía tampoco y no pasa nada. De hecho, además, el aluminio y el vidrio monolítico prácticamente tienen la misma transmitancia térmica. Claro, con el devenir de los años, el vidrio evolucionó y en los años 80, a finales de los años 80, empieza a popularizarse el vidrio de cámara. Al popularizarse el vidrio de cámara, empieza a tener sentido que los marcos y las hojas también tengan aislamiento térmico, porque ya el vidrio se despega de lo que era el aluminio, y el aluminio responde creando la rotura de puente térmico. ¿Qué pasa? Que llega un material alternativo por esa época a España, a finales de los años 80, que es el PVC. Entonces llega y el PVC ya se beneficia desde el minuto 1 de que existían los vidrios de cámara. Por lo tanto, la primera ventana de PVC de la que tiene conocimiento el público a nivel popular es que la ventana de PVC era más aislante, pero no era por los marcos, era porque ya existía un vidrio aislante. El aluminio también había evolucionado y tenía rotura de puente térmico, pero la gente lo seguía asociando a la ventana de cuando no lo tenía. ¿Y por qué lo asociaba a la ventana de cuando no lo tenía? Simplemente porque duraban tanto las ventanas que es que hoy nos podemos encontrar con ventanas fabricadas e instaladas en los años 70 en pueblos y en algunos sitios que no tienen ni vidrio de cámara y que tienen ese aluminio primero, porque por durabilidad puede aguantar otros 300 años más, cosa que no puede aguantar ningún otro material. Por lo tanto, ese relato que hoy estamos tratando aquí de escribir del aluminio, lo primero que tenemos que partir es de una creencia injusta de que el aluminio no es bueno, no es aislante, pero no tanto por el aluminio, sino porque lo asociamos a aquellas ventanas iniciales cuando no podrían ser aislante, cuando el vidrio no era aislante. Y quiero terminar, porque igual me estoy alargando ya en la primera intervención, y quiero terminar con un dato. Porque yo creo que todos estos elementos de reflexión tienen que estar siempre basados en hechos y en datos. Antes decía, es un héroe sin capa, y además es que, por mucho que en algunos ámbitos se denoste, el mundo no puede vivir sin aluminio. Hay una institución internacional que es el Círculo de Economía, que lo que hace es que mide cuánto de circular es la economía mundial, porque claro, el planeta es finito. Es finito. La bauxita, antes decía Belén que era finita, bueno, es menos finita porque es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, pero es que además no se va a agotar nunca porque con la reciclabilidad que tiene el aluminio no va a hacer falta nunca agotarla. Bueno, pues la economía mundial solamente tiene un índice de circularidad que ahora mismo hemos llegado a estar en un 9 y pico %, pero a raíz de la guerra de Ucrania y a raíz de todos los procesos geopolíticos y geoestratégicos que se están produciendo en el mundo, hemos dado un paso atrás. Ahora mismo debemos de estar en torno a un 7%. Solamente el 7%. El resto es economía lineal. Es economía lineal. El mundo no puede permitirse. La Tierra no da para eso. No da para eso. Y en mi primera intervención lo dejo aquí, que igual ya me he extendido mucho. Gracias. Sí, porque vamos mal de tiempo, pero yo creo que no sobraba ni una coma también por otra parte. Quizás Mercedes, aunque había pedido esta reflexión colectiva, yo creo que nos interesaba, nos apetecía mucho que nos contaras desde la propia asociación, o sea, un poco también el proceso que habéis hecho, porque viéramos que esto no se queda solamente aquí, sino vivimos en el mundo del aluminio. Trabajemos nosotros con ello y otros también trabajan con ello. Y te voy a pedir un poco una especificidad, si me lo permites. Te hemos pillado aquí así por encima, pero es amiga y una persona excelente. Entonces, cuéntanoslo así en detalle, Mercedes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, que he venido encantada aquí. A ver, un poco
contestando a la primera pregunta que hacía sobre la utilidad de este tipo de trabajos, de informes, de estudios, me parece utilísimo porque es verdad que en el caso concreto de la lata de aluminio no, se desconoce esas bondades, ¿no? O sea, la gente lo utiliza, lo consume, pero cuando les haces preguntas, como decía también René, desconocen y es un héroe sin capa, pero desconocido, ¿no? El aluminio. Entonces, en ese sentido me parece de gran utilidad. El aluminio, en el caso de las latas, es un material que bueno, se ha utilizado desde los inicios por sus excelentes propiedades que ya habéis descrito perfectamente. Y sin ir más lejos, una de las grandes propiedades que tiene es que se puede utilizar muy poco material para fabricar un envase tan valioso como es la lata de bebidas, ¿no? Es decir, y estamos hablando de un envase que si en el año 63, cuando Reynolds fabricó la primera lata de aluminio, pesaba 80 gramos, hoy estamos hablando de un envase que ronda los 11, máximo 12 gramos en función del formato, ¿no? O sea que es una maravilla. Y con ese poco material se consiguen propiedades tan importantes en el envase como una elevada resistencia. Es decir, estamos hablando de un envase que tiene el espesor de un cabello humano y te aguanta la presión del doble de un neumático, ¿no? Entonces, en ese sentido es un material excelente para su uso en las latas, ¿no? Y luego todo lo que has comentado, ¿no? Aplicado a la lata de bebidas es perfectamente defendible. Igualmente el ahorro energético en su reciclado. Actualmente en España estamos reciclando cerca de 7 de cada 10 latas que se ponen en el mercado. Y eso es por la facilidad que tiene de reciclaje de este tipo de material, ¿no? Y luego es un material, en nuestro caso, que también nos permite, en el caso de la lata, pues una gran versatilidad pues en marketing, porque es un envase que te permite una decoración 360 grados, se puede utilizar técnicas muy novedosas de impresión, de impresión digital, etcétera, de tintas termocrómicas. Es decir, es un material excelente y de gran seguridad a la hora luego de utilizarlo en diferentes productos, ¿no? Tanto es el caso de que, bueno, hemos tenido siempre envasado de productos habituales, como pueden ser los refrescos. Hoy en día estamos enlatando en torno al 45% de las latas se destinan al envasado de refrescos, en torno al 54% al envasado de cervezas. Y ahora ya están surgiendo productos como estos, ¿no? Productos habituales como el agua o el vino incluso, que ya se están enlatando en lata y que están teniendo pues una gran acogida entre los consumidores. Muchísimas gracias. Si seguimos aquí por mi izquierda, Javier, que decía que sobre todo, aparte de estar en Cogestiona, que si no lo escucháis no sé qué hacéis porque tenéis que escucharlo, pero sobre todo Javier habla con todos. Y yo creo que eso es bueno también. Seguro que todo el mundo le intenta vender a Javier las bondades de su producto, de su actividad. ¿Te hemos convencido, Javier? Muchas veces un periodista ambiental que habla de sostenibilidad, pues hace 20, 25 años se hablaba de muy poquitas cosas, porque se hablaba de medio ambiente puro y duro, pero es que el medio ambiente se integra en la economía, o más bien la economía en el medio ambiente. Y no hay sector económico que no hable ahora mismo de sostenibilidad. Entonces, bueno, a mí me gusta rodearme de gente experta en una determinada materia, de un determinado sector, para escucharos y aprender muchas veces, ¿no? Porque yo puedo saber mucho o poco de muchas cosas, pero cuando te reúnes con expertos es cuando realmente aprendes. Pero sí es verdad, yo, por ir solo 2 meses atrás, yo he estado moderando una mesa en el CSIC sobre los polímeros y la sostenibilidad y sales de la mesa diciendo que el polímero es lo mejor del mundo. He estado en mesas redondas sobre la madera, que antes hablabas de ella. La madera certificada FSC, PEFC, pues que evidentemente da mucha gestión forestal, empleo verde y que la construcción con madera es también muy segura. Es evidente que, como decías tú en el planteamiento, el aluminio tiene muchas cosas de las que presumir en materia de sostenibilidad y eso es bueno que las ordenéis y que las difundáis, porque al final, si aparte de difundirlas se pueden demostrar, porque al final los periodistas también queremos evidentemente que el papel pues realmente no tiene validez, en el sentido de que a mí me pueden llegar muchas notas de prensa diciendo dentro de 5 años vamos a ser neutros en carbono. Digo, bueno, pues vale, pues dentro de 5 años me llamas y me lo cuentas con cifras, ¿no? Pero al final la sostenibilidad es, ya en un año como el 2026 que estamos, es demostrarnos con datos y con hechos qué se ha hecho en estos años y cuáles son esos datos que demuestran que son más sostenibles que otros, ¿no? Y como tú bien decías, yo creo que el sector del aluminio ha estado poco en los medios de comunicación, no es un sector
que yo tenga como referencia, que me llegue mucha información, y por eso también cuando me lo comentó Miguel me apetecía mucho venir y conoceros, porque es verdad que al final el aluminio bueno, pues tiene muchas características que son muy interesantes para poder difundir todo lo que se hace en sostenibilidad, y realmente no está llegando hasta ahora como creo que podría llegar. Pues todos los temas de resistencia, durabilidad, conductividad, maleabilidad. Lo que sí es verdad es que si luego os enfrentáis a una entrevista suave en la que podéis contar estas cosas, está bien, pero si puede un periodista deciros, bueno, ¿y cuáles son los impactos ambientales que tiene la extracción de bauxita en cuanto a temas de biodiversidad, temas de deforestación? ¿Cómo os enfrentáis a esos residuos del lodo rojo que, si hay un escape, pues puede tener un impacto ambiental muy grande? Es decir, tenéis que estar preparados para contar lo bueno y también para estas cosas que, si no salen bien, son malas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está gestionando? Para tener respuesta para todo, ¿no? Como se dice, para lo bueno y para lo menos bueno. Y realmente, a partir de ahí, yo creo que tenéis muchísimas cosas que aportar y que contar, y que además Miguel lo han ordenado muy bien. Yo realmente os invito a que os acerquéis a los medios de comunicación más a menudo y contéis estas cosas. Yo también os digo, cuando hablamos del aluminio, la gente conoce las latas, el sector de la automoción. Yo ahora, mira, por ejemplo, que llega un poquito tarde, os pido disculpas, porque venía de la presentación en España de una marca china de coche eléctrico que llegaba a España, y han estado una hora hablando de la sostenibilidad de esa marca de coche chino. A mí todos los días me hablan de sostenibilidad durante un buen rato en los diferentes sectores, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros como periodistas tenemos que filtrar, porque hay mucho greenwashing, lo que se llama, y circular washing con la economía circular. Entonces, y no tenemos capacidad de difundir todo lo que nos llega, y tenemos que seleccionar qué creemos que es lo mejor para hacer difusión y sostenibilidad. Con lo cual, creo que reunís todas las características para poder estar en medios de comunicación y estar contando pues todas estas cosas que os han preparado desde Believe, porque creo que son cosas interesantes que debe conocer la ciudadanía. Y luego hay otro punto importante que no se habla, que es la sostenibilidad, que tiene esas tres patas de económica, ambiental y social. Tenéis que contar, claro, en el sector de la construcción, por ejemplo, pues os puede llegar un arquitecto a la hora de tomar una decisión de si construye con hormigón o construye con aluminio o tal, cuáles son los costes y cuáles son los retornos, porque puede ser muy sostenible el aluminio, no lo sé, pero a lo mejor si le cuesta 4 veces más y no le salen las cuentas, no lo va a utilizar. Entonces, ese aspecto económico también hay que explicarlo, porque muchas veces a lo mejor cuesta un poco más, pero como luego te dura 80 años el aluminio, evidentemente salen las cuentas, pero hay que contar esas cosas, ¿no? Y bueno, me estoy extendiendo mucho, luego si eso seguimos hablando. No, muy bien. Es que a mí me surgen un montón de preguntas. Todas las que tenía las voy a quitar porque luego creo que vais a querer dialogar. Y Álvaro, que os comentaba, yo creo que, pero no sé si qué pedirte, Álvaro, si esa visión desde la sostenibilidad también, desde una entidad además seria, quiero decir que trabaja también con rigor, con datos, es quizás el principal activo de Climate Reality. Datos bien trabajados, bien elaborados, no afirma nada que no sea cierto o que no esté contrastado, ¿no? Y eso creo que le da valor. Y luego, pues tu experiencia en el metal, así que no sé qué decirte, Álvaro, pero eso sin brevedad. No, muy breve. Para mí el hecho de volver a esta mi casa de nuevo me llena, como decía aquel, de orgullo y satisfacción, y conectarme y ver a Olga. Hola, Olga. Después de tanto tiempo, y saludar a Yolanda, y bueno, es que en esta sala hemos discutido muchas cosas hace muchos años, aunque seamos todos muy jóvenes, pero es cierto que el haber vivido en el mundo del reciclaje desde la base, desde el año 96, o sea, yo he estado los primeros 20 años de mi carrera en el mundo de la recuperación, del reciclaje, y el aluminio para mí siempre ha sido el héroe con capa, no el héroe sin capa. Pero claro, es cierto que eso partía del conocimiento de lo que el aluminio es. Entonces, yo recuerdo con Olga hace 26 años que José Miguel Benavente, el gran José Miguel Benavente, nos dijo: necesitamos contar con datos para demostrar lo que se está reciclando de envases de aluminio. Porque el problema es que los envases de aluminio no aparecían. ¿Y no aparecían por qué? Porque una de las cosas que tiene el envase de aluminio y el aluminio es que tiene un valor intrínseco. Es decir, es lo que comentábamos antes, son los residuos con patas,
que tú los dejas en la calle y ellos solitos se suben en un coche y se van a una planta de reciclaje. Algo que no pasa con el plástico. El plástico normalmente se suele ir a nadar al río y acaban en el mar. Entonces, esa diferencia sustancial cambia completamente el ciclo de vida. Obviamente hay que establecer todos los sistemas de reciclaje, pero lo bueno que tiene un material como el aluminio, con un valor intrínseco. Yo recuerdo que estudiábamos con Olga aquello de los 11 gramos de aluminio de la lata frente a los 23 de la lata de acero. Y decíamos, ya, pero es que el aluminio no degrada, el aluminio vale 10 veces más, el aluminio se recupera porque vale 10 veces más. Y por acabaros la historia, el problema que tuvimos con las envases de aluminio en el estudio que se hizo con Arpal hace 26 años, la primera vez, no era que no se estuvieran reciclando, es que como se reciclaban mucho antes de que se inventaran los scraps, pues claro, si alguien llega de nuevas y dice, oiga, no me están apareciendo. No, es que están en el canal reciclador tradicional de toda la vida. Y el aluminio, el cobre y el acero, y por ende los metales, forman parte de ese ciclo. Y eso es fundamental. Y creo que lo que habéis hecho es esencial por una razón. Como bien has dicho, Climate Reality está basado en contar la verdad con datos. Y además, como bien tituló aquella película que ganó un Oscar de Al Gore, de una verdad incómoda, es que muchas veces los datos son incómodos y nos dicen lo que no nos gustaría conocer. Pero el dato es un dato, es decir, te guste o no te guste. Y me ha apuntado una reflexión que dice que la ciencia se apoya en datos y lo contrario es propaganda. El problema es que estamos viviendo un momento en el que la propaganda lo inunda todo y no es neutral. Ayer se ha publicado un estudio de la Fundación BBVA que dice que el 28% de los españoles piensan que los alienígenas están entre nosotros y el gobierno lo oculta. Perdonadme, el 22% dicen que no hemos llegado a la Luna. El 25% dicen que el Sol gira alrededor de la Tierra. Solo el 6% dicen que la Tierra es plana, supongo que porque si no, no podría girar el Sol alrededor. Y el 15% dicen que el cambio climático es una cosa que se han inventado los científicos para conseguir subvenciones. Estoy casi convencido que hay una coincidencia entre los señores que piensan una cosa y una... Pero hablamos de porcentajes que no son residuales. Entonces es fundamental que los que estamos en el lado de la ciencia, de la realidad, del día a día, lo contemos. Porque como mal dice un refrán castellano muy antiguo, el buen paño en el arca se vende. Mentira, el buen paño en el arca se apolilla. El buen paño hay que sacarlo, hay que contarlo, porque si no, te acabarán diciendo que el PVC es un material fantástico. Dice, pero oiga, ¿usted sabe lo que significan las siglas PVC? Ya, así, no. Pero a mí me han dicho que es mejor. Entonces, creo que es fundamental que haya estudios como el que están haciendo para que se cuente con datos y que además me ha gustado mucho que el estudio incluya un argumentario para que tú puedas rebatir con datos científicos pero comunicables lo que es una realidad necesaria. Porque si hay un metal que reúne todas las condiciones para ser la estrella, es el aluminio. Aquí aluminio la estrella va a pensar que estoy haciendo, pero no. Pero estaba invitado, pero no. Pero es así, es decir, el acero está muy bien, sí, pero el acero tiene un problema. Y es que se oxida, degrada, tiene otra serie de problemas. El cobre está muy bien también, pero aparte que es más complejo de reciclar, tiene un valor económico demasiado alto y no es tan abundante en la naturaleza. El plomo, el bueno de Paco Román, yo he sido tesorero de Uniplom, no puedo obviarlo, defendía, pero el plomo es el que hay y tiene otros muchos problemas. El aluminio es el que tiene todas las ventajas y casi ninguno de los inconvenientes. Lo que hay que hacer es contar lo que se está haciendo. Ya está, y que la sociedad lo conozca. Y contarlo en mi programa. Por supuesto. Por supuesto, Javier. Dice Javier que no lo ha activado, que contaron en su programa. Claro. Joder, fijaros que hay, Olga, pues es que yo te iba, perfecto que has levantado la mano, porque te iba a decir, Olga, que era imprescindible que nos dijeras algo. Pues bien, estupendo. Pues nada, buenos días, gracias por todos los parlamentos. El estudio me ha encantado, la verdad es que ha estado muy bien. Gracias, Álvaro, por citarnos a Arpal y bueno, me hace mucha ilusión verte de nuevo, que hace un montón de años que no nos veíamos. Y bueno, yo quería comentar un par de cosas. Primero, al hilo de lo último que ha dicho Álvaro, que ha dicho que lo importante es contarlo, ¿vale? Entonces, yo creo que este estudio está magníficamente bien, evidentemente tenemos que revisarlo. Hay un tema que a mí me gustaría incluir y es que cuando habláis de envases de aluminio,
solo pones entre paréntesis latas de bebidas. Latas de bebidas, evidentemente, como Mercedes sabe, todos sabéis, es el envase mayoritario, pero hay otros envases de aluminio que aquí no se han citado ni se ha dicho nada, que yo creo que se tiene que contemplar. Esto es como bastante básico para nosotros, ¿no? Y al hilo de contarlo, como lo ha dicho Álvaro, por ejemplo, creo que habíais dicho que el argumentario era de uso interno, lo cual me parece muy bien porque tenemos que tener argumentos para defender la bondad y la maravilla del aluminio. Pero yo creo que de todo este estudio, cuando ya esté definitivamente acabado y todo el mundo lo haya consensuado y demás, tenemos que hacer un plan de comunicación. O sea, de aquí tienen que salir notas de prensa, tienen que salir posts para redes sociales. Yo pediré, si me dejáis ponerlo en la web de ARPAL, evidentemente, con vuestro nombre y demás, pero tenemos que hacer un plan de comunicación consensuado con todos los que estamos aquí para todos dar los mismos mensajes. O sea, yo creo que todos podemos hacer y difundir la misma nota de prensa, poner los mismos posts en redes sociales, etcétera. O sea que para mí esta es la base, que decir, está muy bien todo lo que decimos, pero si nos lo quedamos, poco hacemos, ¿vale? A raíz de lo que decía el periodista ambiental, bueno, a mí me ha sabido muy mal que comentaras todo esto porque ARPAL trabaja con APIA desde hace como 5 años. APIA, como todos sabéis, es la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Lo sé. Cada año hacemos proyectos con ellos y hacemos difusión de notas de prensa, hemos hecho webinars, hemos hecho una visita con Gonzalo a una refinería hidro en Azuqueca de Henares, donde se invitó a los periodistas ambientales. Quiere decir que, o sea, allí vimos todo el proceso de fundición, etcétera, con lo cual, quiero decir, estamos haciendo un esfuerzo poquito y no suficiente, por lo que tú has dicho, esto es evidente, pero que hay un esfuerzo por difundir las bondades y la circularidad del aluminio, y esto realmente lo estamos haciendo desde hace bastantes años. En la medida en que podemos, evidentemente, en que tenemos presupuesto. Pero claro, cuando te he escuchado me he quedado un poco shock. Digo. No sé, porque trabajáis con Luis Guijarro, creo. Con Luis Guijarro, Sí, bueno, lo con sé, vuestra presidenta. Pero con estábamos Maricia. hablando con AEA, no con ARPAL, por eso, digo, en el sentido que yo Ya, conocía más a vuestra asociación con... por eso, pero también te digo, o sea, que estar con los periodistas ambientales está muy bien, pero que también hay que ir a los generalistas, a los otros. No, totalmente, pero por ejemplo en la visita que hicimos a la fundición hidro, invitamos a APIA para que invitara a todo el mundo, y luego hicimos nota de prensa y etcétera. Es decir que, no, me gusta por otro lado que lo digas porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo y pensar un poquito más allá de qué otras acciones de comunicación podemos hacer. Y en este sentido te invito a que nos des propuestas y nos des ideas también. Sobre todo es no hacer o sea, que una acción puntual está muy bien, pero se queda ahí. La cuestión es tener una periodicidad. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Por esto comentaba que yo creo que de este estudio, que está magníficamente bien hecho, tenemos que hacer un plan de comunicación estratégico para ir sacando posts y sacando noticias, porque hay muchísima información ahí dentro que se puede difundir. Y yo creo que ya... Olga, disculparíamos a dar la palabra a Bea. Sí. Que nos la ha pedido. Hola, yo creo que puedes interrumpir cuando quieras, Olga. Ya está, todo lo que tenía que decir ya está. Y no es poco, gracias, Olga. Perfecto, gracias. Nada, yo sencillamente decir que estoy muy de acuerdo con Olga, que de todo esto que es súper interesante hay que bucear más y hacer un argumentario conjunto que podamos usar desde todas las partes. Y al compañero periodista decir que, mira, justo venimos de una reunión en la que hemos presentado los resultados de apariciones en medios de la EA durante 2025 y ha sido unos resultados, sinceramente, muy potentes, con más de 600 impactos durante todo el año en radios, en televisiones, en prensa escrita, en prensa digital. Tiene consolidada a lo largo de todo el año, no es nada puntual, se trabajan notas de prensa de forma periódica total, todos los meses sale algo de la EA, dependiendo de los temas, pues evidentemente salen más, salen menos y trabajamos cada día para seguir consiguiendo que la EA siga con cada vez más apariciones en medios. Voy a ser breve. Solo comentar una cosa que ha dicho Miguel, que si hacías una encuesta a la ciudadanía sobre qué era mejor si el PVC o el aluminio, te decían que no lo sabían. Es decir, si yo entiendo que hay esfuerzos, pero que
hay que hacer más. Esa es un poco mi Desde luego mi todo es reflexión. mejorable, por supuesto, Claro, pero sí, ahí sí. estamos pico y pala. Es que también, ¿sabes? Cuando lo he Claro. oído he dicho, hombre, no me parece del todo justo con la realidad y menos del año del que acabamos de cerrar, que ha sido realmente bueno que te ofrezcan los resultados y el informe que acabamos de presentar hace 2 horitas y también le echas un ojo, ¿vale? Venga, perfecto. Sin más, pero todo es mejorable, por supuesto que sí. Muchas gracias. Y yo creo que estaba muy bien. Entre 0 y 100 siempre hay, y además eso de avanza. Y por ejemplo, la comunicación interna, que también lo habéis visto, pero la comunicación interna es importante, que al final la última persona que trabaja en cualquiera de nuestras empresas, que estoy diciendo el conductor de un sitio, también tomándose unas cervezas con sus amigos, diga, trabajo en un sector que ayuda al planeta y que además no sé qué. Esto es fácil decirlo aquí. Y por eso yo creo que Olga muy acertadamente ha dicho, y esa era la voluntad de la asociación, que es el promotor de todo esto. Nosotros simplemente lo presentamos y lo hemos elaborado. La asociación quiere, uno, por eso se va a revisar el documento, no queremos pamplinas, se va a revisar. Y seguro que mañana hay un dato y luego hay otro que lo avanza, pero que el documento, cuando está cerrado definitivamente, tenga todo con rigor, porque eso es lo importante. Y la asociación lo que quiere es contarlo al final para que ese conductor lo cuente con su familia o cualquiera lo sepamos, contando, obviamente, que eso no lo tiene casi nadie, una comisión como es la Comisión de Comunicación, con muy buenos resultados. Bueno, pues sigamos avanzando. ¿Esta herramienta nos va a servir para comunicar más cosas? Pues mejor. Era un poco, yo creo, lo que se refería. Y agradezco muchísimo porque creo que esto es un trabajo de equipo de todos nosotros y nosotras, las empresas y los que estamos en ello. No hemos elegido, por lo que veis en la mesa, a nadie que diga que el aluminio es malo, porque nadie podría decirlo, pero vamos, no hemos sido objetivos. Pero René, que no lo piensa en absoluto, ya ha pedido la palabra. Bueno, yo creo que ha habido reflexiones aquí muy interesantes y planteaba Javier además algo que era cierto, ¿no? Porque decía, claro, dice, hablas con cualquiera de los representantes de las asociaciones representantes de cualquiera de los materiales alternativos y todos te dicen que somos maravillosos. Yo en mi casa también pontifico a la hora de cenar. O sea, yo no hablo, yo pontifico directamente, pero claro, es que no tengo resistencia. Entonces, a mí me encantaría que realmente hubiera un espacio donde se pudiera contrastar, porque claro, es como los políticos, cuando hacen un mitin para sus asociados, para sus militantes, pues qué valor tiene lo que digan allí, o sea, pueden decir lo que les dé la gana. ¿Dónde verdaderamente se decide el voto? Cuando hay un careo entre los candidatos y ves cómo cada uno de ellos se defiende. Pues yo he hecho en falta que eso se pudiera hacer, por ejemplo, entre los materiales alternativos, y estaría encantado de responder al tema, esas verdades incómodas que decías tú antes, Javier, como pueden ser los lodos rojos, o estaría encantado de hablar de muchísimas otras cosas. También estaría encantado de hablar de las 3 patas de la sostenibilidad, la ambiental, la social y la económica. De hecho, si hablamos de eso, yo siempre digo que, por ejemplo, los plásticos son un caballo de Troya. ¿Por qué son un caballo de Troya? Porque la mayor parte de las marcas de PVC son extranjeras. Casi todas ellas, muchas de ellas son alemanas, pero no solamente alemanas. Son extranjeras. Ellos te colocan el producto aquí, hay una parte de nuestra riqueza que se va fuera para comprar ese producto mientras está en uso, yo no dudo de que funcionen muy bien unas ventanas de plástico, que funcionen muy bien durante su ciclo de vida, pero va a llegar un momento que van a dejar de ser unas ventanas y van a tener que terminar en algún sitio. Y no se van a reciclar. Eso ya lo digo yo, es mentira, no se recicla. Una ventana usada no se recicla. Pueden decir lo que quieran, pero no se recicla. Los plásticos termoplásticos, que son los que podrían tener algún ciclo de reciclado, a partir de determinados ciclos de reciclado, si no los vas alimentando con mucha materia prima virgen, terminan siendo termoestables. Y los termoestables no tienen ninguna posibilidad. Entonces, claro, el problema está en que la mentira repetida 1000 veces, pues claro, pues hace milagros, obra milagros. Entonces, yo por eso me gustaría entrar en ese tema. ¿Y por qué digo que es un caballo de Troya? Porque cuando llega al final del ciclo de vida, la riqueza se nos ha ido fuera para comprarlo, hay alguien que ha vivido bien, una persona que ha vivido bien, que es la que ha disfrutado de esa ventana, pero luego al final el resto del planeta, o el país en este caso, es el que se va a tener que comer ese residuo. Ese es el problema. Por eso yo digo que es un caballo de Troya. Entonces, este tipo de cosas, lo que necesitamos son precisamente foros objetivos donde esto se pueda hablar. Porque si no, claro, es una cuestión de presupuesto.
Es una cuestión de presupuesto y de lobby. Y entonces, claro, cuanto yo más dinero tenga para gastarme en medios y para decir la mentira más veces, tengo más posibilidades de que ese mensaje llegue. Por lo tanto, si algo tiene el aluminio, es respuestas para todo. Álvaro lo decía antes en muchas cosas. Si algo tiene el aluminio, es respuestas para todo. El problema está en que, por la razón que sea, en todos estos años, no hemos sido capaces de trasladarlas a la opinión pública. Y solamente para terminar, que antes empecé el hilo pero no lo terminé, ¿qué ha pasado con las ventanas del Empire State Building? Pues que hace unos 4 o 5 años las han desmontado para ponerles vidrios de cámara, porque no tenían vidrios de cámara, y para poder hacer las ventanas otra vez que fueran estancas y tal. O sea, los impactos ambientales se reducen con el tiempo de uso que le damos al producto. Fijaros que estamos hablando de un siglo y se han reparado, porque no basta con que sea reciclable, es necesario, pero no suficiente. Tiene que ser duradero, reparable y luego al final reciclable. Es como amortizamos de la mejor manera todos los impactos medioambientales iniciales. Álvaro. Es una reflexión que creo que es importante, porque me consta que podría parecer que Bea o Olga no han hecho el trabajo magnífico que han hecho difundiendo. El problema es que tú puedes hacer un trabajo magnífico con los medios que tienes, pero no podemos olvidar que enfrente tienes un lobby súper poderoso que tiene un cheque sin fondos. Es decir, la inversión que va a hacer el lobby del plástico multiplica lo que quieras. Y no voy a sacar el tema del Tetra Brick, que no es reciclable, pero es un ejemplo magnífico de cómo tú coges cualquier paquete de Tetra Brick y te va a venir un trozo así de grande hablando de las bondades medioambientales, que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. En el caso del PVC pasa exactamente lo mismo. Entonces, no es solo que hagamos una muy buena trabajo, es que además estamos enfrentándonos a lobbies que van a utilizar la mentira sin ningún problema ni pudor. Y normalmente la verdad siempre es mucho más prudente que la mentira. Entonces, creo que es fundamental que nos demos cuenta y empecemos a utilizar argumentos que en su día yo interioricé y los tengo muy muchos. Quien me diga que algo es reciclable, por favor, que salga por la puerta. Que me hablen de algo que sea reciclado. Porque aquí el tiempo verbal cambia mucho. Todo es reciclable. Pero yo me acuerdo discutir con los fabricantes de coches, de decir, vale, pero este Volvo es, perdón, he dicho una marca, este coche es 100% reciclable, y de ya, pero ¿lo vas a reciclar tú? Es que yo me dedico a reciclar coches. Y es que tu coche, pues mira, tiene este problema, y hay un 20% del coche que no tengo ni puñetera idea de cómo voy a reciclar. Técnicamente reciclable, todo es técnicamente reciclable, muy poquitas cosas no lo son. Económicamente reciclables, los metales seguro. El resto de cosas depende. Plásticos, algunos y poquitos. Ese es el tema. Vamos a empezar a hablar de verdades. Vamos a empezar a hablar de las cosas que son recicladas. Y a lo mejor también hay que plantearse con los legisladores y en esos foros de debate abierto que ellos se den cuenta de que hay que empezar a legislar que las cosas sean recicladas y que la reciclabilidad se pruebe no en la teoría, sino en la práctica con miles de toneladas cada año. Eso es lo que está. Entonces, ¿que contemos con la verdad de nuestro lado es una ventaja? Sí, pero no basta. Porque el que está enfrente tiene muchos recursos y no tiene los reparos que tenemos nosotros. Gracias, Mercedes. Sí, no. Bueno, solamente comentar yo, primera cosa que quiero resaltar y que creo que es importante, que no olvidemos que cada material tiene su función y que cada material tiene unas propiedades que permiten esa funcionalidad, por ejemplo, en el envasado, sin ir más lejos. En cualquier caso, creo que aquí se han dicho frases clave, ¿no? Un poco comentaba René, el tema de que desde el sector del aluminio no hemos sido, ha dicho, capaces de trasladar a la opinión pública las bondades. Yo diría, matizaría, en vez de capaces, quizá que no lo hemos necesitado, porque, como decía Álvaro, es un material, que es un residuo con patas. Es un material magnífico y tiene unas propiedades estupendas. Entonces, hasta ahora no lo habíamos necesitado. Ahora lo necesitamos y por el marco legal que nos oprime. Y un gran ejemplo ha sido el Tetra Brick, ¿no? O sea, el Tetra Brick, nadie habla mal de él, ¿no? O sea, a pesar de las miles de capas y los 3 materiales que tiene, ¿no? Lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Porque ellos sí lo necesitaban. Claro. Y también, claro.
Entonces, han puesto lo que han puesto para hablar bien de su envase y de tal, y se ha visto el resultado, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión que quería hacer. Y quizás volviendo el mensaje también desde la asociación, yo creo que está bien entre nosotros y tener argumentos, porque al final hablamos en la calle, ¿no? Pero debemos hablar del resto lo menos posible, porque tenemos mucho que hablar de nosotros. Y yo creo que Mercedes también lo ha dicho muy claro. Siempre, por ejemplo, nosotros cuando en muchos eventos la gente te dice, los que ponen el catering, no, nosotros cuidamos el tema, hemos puesto Tetrabric. Y tienes que explicarles que no, que para nada. Pero no porque que no competimos o sí competimos, sino porque no lo es en absoluto, porque esos 3 materiales no se pueden separar o tienen un coste tan alto y no hay tanta planta, etcétera. No pasa nada, pero lo que no podemos admitir es que el colmo del bien hacer sea poner el agua en Tetrabric. No lo es. Y esto yo creo que es lo importante. Y luego sí hablar de las cualidades, porque las hay. O sea, yo creo que eso era lo que nos planteaban desde la asociación. Tenemos que saber todo, pero nosotros que tenemos argumentos estupendos y luego depende de los usos. Si ahora vamos a un hospital, pues la mayoría de los materiales que se utilizan son plásticos y está muy bien que sea así. Estoy hablando pues de cuando te ponen un vial, jeringuillas, etcétera, todo ese material. Está muy bien que sea así. Cada cosa tiene su uso, como yo creo que muy bien ha aportado Mercedes. Conocemos el resto, pero tenemos que hablar. Y a futuro, que yo creo que son 2 cosas muy importantes. Álvaro nos decía esa diferencia entre reciclable y reciclado. Todo es sostenible, excepto pero hay que demostrarlo, ¿no? Como muchos factores. Y eso es muy, muy importante. Y tenemos esa globalidad. Y yo creo que también, Javier, pues hay un argumento que Javier, si me permites, es que no todos los medios reciben las cosas y no de la misma forma. Me consta, y no porque esté aquí, que Javier hay empresas o formatos o materiales con los que no les entrevista para entendernos. Quiere decir que él, hay la parte esa de greenwashing, que seguramente que se le puede escapar alguna parte, pero hay medios, hay periodistas, etcétera, que no hacen un corte y pega de una nota de prensa. ¿Y quién hace un corte y pega sin pudor? Aquel que antes le hemos puesto unas páginas de publicidad en el mismo medio. Porque todos comemos, esto es así. Entonces, también, y eso es otra de las dificultades, no vale lo mismo. Pero tenemos que acabar contándonoslo. Y si me permitís al principio, la reflexión es que yo creo que ni siquiera todos nosotros estábamos convencidos o teníamos los argumentos suficientes para salir diciendo qué bien, esto es un buen material. Entonces, eso es lo principal y por eso tiene continuidad o tendrá continuidad. Pero lo importante es contarnos entre nosotros, porque de repente somos muchísima gente que podemos contarlo pues eso, en la barra del bar o adoctrinando como hace René, que no quisiera estar yo en una cena en tu casa si estás todo el rato hablando del aluminio, aunque seguro que lo cuenta bien, es muy majo. Pero bueno, ¿qué es eso? Que al final pues te digan en un sitio, cogías un Cabify hace poco y al principio eran muy amables y te ponen un cartoncito de Tetrabric. Si es malo el Tetrabric, en pequeñito mejor. Para 2 sorbos tienes un residuo gigante. Pero no lo sabíamos. Y entonces les parecía hasta un gesto, entonces decir, oye chaval, pon una lata, que incluso yo me la llevo. Esa es la gran diferencia. Perdona que yo también me enrollo, porque me apetecía. David, cuando quieras. Estás en mute ahora. No. Pero yo no se lo he quitado. Yo creo, David, que tienes que activarlo tú. Bueno, pues continuamos y cuando David lo actives, perdona. Ya está. Es que le he dado un botón que no tocaba. Bueno, antes de nada, agradeceros sobre todo pues, el trabajazo que habéis hecho. Este documento yo creo que es que no deja nada sin explicar. Pero siguiendo un poco con lo que ha dicho Olga y también con los mensajes que ha puesto Ángel en el chat, yo creo que este trabajo, más que ser un argumentario, que es un argumentario, lo veo más como un embrión de donde puedes coger datos para hacer ciertas campañas. Me explico. Uno de los problemas, yo creo que es un problema, y cuidado, René, le quiero pedir perdón a René por pedir la palabra porque él sabe que yo soy un fabricante de polímero alemán. O sea, yo prefiero el perfil bajo, ¿no? De momento. Pero bueno, sea como sea, uno de los problemas que se enfrenta a nuestro sector es que muchas veces el que vende la ventana es un señor tercero
que no tiene nada que ver, no tiene, ¿cómo lo diría? Nuestro producto es vendido por alguien que no es de nuestras empresas, ¿vale? Entonces, si nuestro producto lo vende, con todos mis respetos, por supuesto, Carpintería Mariluz, el propietario de Carpintería Mariluz, a lo mejor sus objetivos no se alinean con los que estamos hablando aquí. Es decir, le interesa más trabajar con el PVC porque le da más valor, porque le hace la vida más fácil, por los motivos que sean. Entonces, creo que este argumentario que se ha expuesto aquí para gente que ya estamos convencidos tiene que ser un embrión para que la gente que vaya a Carpinterías Mariluz a comprar ya venga acondicionado pidiendo aluminio. ¿Me explico? Porque si un señor que no sabe de nada, un transportista sabe de transporte, y ese transportista se quiere cambiar sus ventanas de su casa y entra en Carpintería Mariluz y dice, oye, he oído que el aluminio es reciclado, quiero presupuéstame unas ventanas, y el otro dice, el PVC también, aquí se acaba la discusión. Y el otro se deja orientar por un vendedor que no sabes si sus intereses están alineados con los tuyos. Entonces, yo creo que este argumentario tiene que ser un embrión para hacer unas campañas formativas. Sé que es bastante jodido porque el público es bastante amplio, para que el señor que entre ya entre condicionado. Esto como el que hace las calderas o las griferías. Oye, yo quiero un grifo Roca. Ya entra pidiendo un grifo Roca, ¿no? O quiero una caldera, yo qué sé, Bayán. Pues creo que tenemos que ir por ahí, porque es que si no, dejamos nuestra venta en manos de alguien que posiblemente no está pensando en nosotros muchas veces. Entonces, y ese tipo de discurso, traducirlo a gente que no tiene por qué saber de qué estamos hablando. Es decir, yo he visto campañas, por ejemplo, Ángel hizo una muy buena, donde todo esto lo tienes que traducir a cosas que la gente normal entienda. Emisiones de coche durante un año. Oye, con una ventana te ahorras la emisión de 6 meses de un coche. Has plantado 20 árboles en el sur de Renania o cosas por el estilo. Porque a mí lo que me da miedo es que esto se quede aquí, entre los que estamos hablando. ¿Me explico? Y bueno, nada más por mi parte. Espero no haber sido el café de la reunión. Muchas gracias, David, porque yo creo que nos has aportado además también pues el pie de tierra, ¿no? Lo que uno tiene es más fácil convencer en el sector de la construcción a una gran constructora, porque además estamos más alineados que evidentemente a mí que voy a comprar y lo que me diga el comercial, ¿no? Porque entonces, y esta es la gran dificultad que tenemos todos. Y como decía Álvaro, pues con menos recursos para poder hacerlo y cuesta más, como también yo creo que decía muy acertadamente, cuesta más contar la verdad que hacer propaganda. Pero René le ha pedido la palabra, pero tenemos, y me gusta mucho, si me permitís, Mercedes, el sector de las latas. Fijaos que utiliza también unos datos ya directamente de los que yo percibo. Cuando dice tiene el grosor de un cabello y aguanta una lata, la presión de dos ruedas, esto lo entiende cualquiera. Porque alguien podría decir, pero yo me voy al campo con quien compite. Yo qué sé, con una botella de un refresco al campo y la botella de plástico, pues es muy cómoda. Pero te está diciendo, pesa poco y luego además que sepas que es reciclable. Es decir, para ti es bueno, para ti es más barato, para ti te funciona mejor y luego además que eres ecologista. Eso pues siempre nos gusta contar lo segundo a todos, pero realmente hay ese tipo de argumentos. Y hay un trabajo, y por eso creo decir que ya ha hecho el sector de las latas, que al final llega, digamos, la asociación, y si no, corrígeme, trabaja con las empresas que fabrican las latas. Su cliente es pues Mau, Coca-Cola, pero tienen que tener esos argumentos para que al final el consumidor final diga, yo prefiero la lata. ¿Por qué? Pues porque es cómoda, porque no sé qué, y también porque colaboro con el medio ambiente. 8 de cada 10 personas en España tenemos sensibilidad ambiental y hacemos algunas cosas. Y una vez nos equivocamos y otras menos. Pero hay que tener esos argumentos, como muy bien decías también, David, explicables. Porque decimos los 10 argumentos, durabilidad, no sé qué, no sé cuántos, esto es entre nosotros. Luego tenemos que trasladarlo. Y hay cosas que podemos aguantar, que podemos contar, con todo ello. Pero me parecía que también ha sido una aportación muy interesante. René, y luego le pediría a Mercedes, si lo ve en este sentido, que vamos a seguir explotando en el buen sentido para aprender también de lo que la asociación pues, ha ido haciendo en esa generación de argumentos entendibles por cualquiera de nosotros. Bueno, por alusiones a mi buen amigo David. David, el pecado no está en el país de procedencia, el pecado está en el hecho, en lo que se hace. Y además, evidentemente,
Tú sabes que la rotura puente térmico en las ventanas también se puede hacer con barritas de PVC, pero en cambio tú lo que haces es poliamida 6.6 reforzado al 25% con fibra de vidrio, que tiene unas características totalmente distintas. Porque si fueran iguales... Anótate una comida, me has ganado, tío. Porque si fueran iguales, todos pondríamos barritas de PVC en vez de comprar las de Tecnoform. Pero ¿qué pasa? Que entonces no puedes lacar porque no soporta el PVC no soporta la temperatura de polimerización, mecánicamente no se comporta bien, por lo tanto no puedes hacer con una escuadra tire de una barrita de PVC y sí puedes hacerlo que lo haga con una barrita de poliamida. Por ejemplo, pues el punto de fusión de la poliamida es muchísimo más alto que el del PVC y además vosotros tenéis poliamida reciclada. O sea que no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que tenéis en común... Lo más bonito que me han dicho en los últimos meses. Lo único que tenéis en común es el país de procedencia. Pero también hablando del país de procedencia, es curioso, porque antes también se mencionaba Passive House. Mirad, las viviendas de los romanos han llegado a nuestros días. ¿Por qué? Porque los materiales eran naturales y sobre todo eran pues muy duraderos. Incluso se conserva parte todavía de madera. La madera, como no tenía ningún tipo de tratamiento, que también podríamos hablar de la madera para que dure los tratamientos que hay que hacerle, y entonces deja de ser tan verde esa madera y tan sostenible. Pero claro, los romanos no conocían esos procesos del autoclave y todo ese tipo de tratamientos de la madera. Entonces, claro, pero las viviendas, fijaros que yo hace poco estuve en Roma y cuando veía el Panteón me estaba asombrado. O sea, ¿cómo podía tener esa puerta por la que yo estaba entrando, entraban por ahí hace 2000 años? O sea, ¿cómo podría ser eso, no? Bueno, pues las viviendas que hoy tienen aluminio, si no hay ninguna guerra, si no hay ningún desastre natural, ni ninguna cosa de esas, podrían llegar a durar tanto como las de los romanos. Pero fijaros, ninguna vivienda Passive House lo va a hacer. Ninguna vivienda Passive House lo va a hacer. ¿Y por qué? Pues porque son otro tipo de materiales que no están basados en la durabilidad, están basados en una prestación muy concreta y determinada, que es el aislamiento, pero tienes que pagar una serie de peajes. Entonces, Passive House es como el anuncio del dentista, o sea, del actor vestido de dentista con bata blanca y pastas y gafas de pasta, que parece muy intelectual, que te dice que tienes que utilizar Profiden, por decirlo, una marca cualquiera que sea, pero que en realidad no te lo está diciendo un dentista, te lo está diciendo, bueno, pues Passive House es un poco también algo de bata blanca y que sí que es verdad que tiene una serie de virtudes y sí que es verdad que son viviendas muy eficientes, pero no son sostenibles, porque hay una batalla constante por tratar de unificar el criterio de eficiencia y sostenibilidad, y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Para ser sostenible hay que ser eficiente, pero para ser eficiente no hay por qué ser sostenible. Y Passive House es eficiente, pero no sostenible. Entonces, y esto estoy dispuesto a defenderlo delante de cualquiera y con cualquiera. Es como la central nuclear. Mientras no sepamos qué hacer con los residuos nucleares, será muy eficiente, pero nunca será sostenible. Entonces, pues esto pasa exactamente lo mismo. René, como tengo confianza con esto, no vale. O sea, vamos a terminar y sacas aquí un montón de temas, pero vamos, que continuaríamos sin ningún problema. Por personas, sobre todo las que han estado en la reunión de comunicación que lleváis toda la mañana con nosotros, vamos a intentar ser lo más rigurosos posible. Yo decía, en el caso de Mercedes, que le pido disculpas, pero por intentar eso ser rigurosos, pues que tenemos que hacer con aliados o por ambas partes seguramente, pues más cosas para aprender unos de otros y probablemente porque tenemos mensajes comunes y estos son procesos. Esto es lo que quería la asociación, si me permite Gonzalo, esto no es, creo que lo ha dicho, creo que lo ha dicho David, pero esto no es simplemente y ya está, os lo hemos presentado, esto es que hemos comenzado ese camino, se presenta, corregiremos lo que haya que corregir o modificar o con vuestras aportaciones. Hoy nos parecía que esto no podía estar fuera, digamos, comunicado antes de que queréis. Os habéis apuntado a este webinar, lo vierais. Modificaremos lo que sea y seguramente que más que modificar, con las aportaciones de todos, pues seguramente que va a ser más rico en todo ello. Pero aquí comienza un trabajo, no es y hasta aquí hemos llegado. Comienza un trabajo y la asociación es lo que pretende que pueda llegar y yo creo que también ese es el objetivo y la función de la asociación, pues facilitar herramientas a todos los asociados pues para que puedan trabajar hasta ese nivel.
he pedido disculpas porque tanto Javier como Álvaro seguro que podíamos continuar una hora más y Mercedes, pero se veían las caras. Bueno, hay mucho por lo que hablar, pero agradecer en este caso a René, a Mercedes, a Javier y Álvaro que han venido, han sido tan amables de venir, poder aportar y también poner algunas cositas que es como tiene que ser, ¿no? De dificultades, de retos y qué es lo que pretendíamos también. O sea, nos queda camino por hacer y seguramente pues nos aporta bastante. Muchísimas gracias a todos. Un indicador que siempre tenemos es en los webinars, en las reuniones, yo creo que tenéis, o en los cursos, es cuántos estaban al principio y cuántos lo han dejado. Eso quiere decir si al menos hemos ido a menos o ha sido útil. Y debo decir, si lo miráis, que muy pocos han dejado seguramente porque tenían otras cosas que hacer. Entonces también daros las gracias por estar escuchándonos. Olga, pues estabas virtualmente, pero el papel de Arpal pues es evidente y tu experiencia, yo creo que ha mentido Álvaro porque ha hablado de no sé cuántos años y tiene que haber sido hace 5. Tú no puedes estar en estos temas hace tanto tiempo como decía Álvaro. Y Álvaro, bueno, es que es un crío, tiene un compromiso ahí de una cosa de edad. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, si os parece. Gracias a vosotros. Y terminamos pues más o menos a la hora que habíamos previsto. Muchísimas gracias, seguimos en contacto.